Hola, hola, hola gente. Bienvenidos a este primer stream. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, soy Rubén de la Torre Bonil y tengo el honor de empezar este streaming. Y lo bueno que no estoy solo, estoy acompañado de nuestro querido profesor Manuel. Manuel, ¿cómo Hola estás, chicos, tío? ¿cómo estáis? Bien, tío, la verdad que muy contento. O sea, la verdad, extremadamente emocionado. En fin, es el origen de un proyecto que yo creo que puede ser el foco de muchas cosas. Muy chulo, La ¿eh? verdad que, bueno, ¿cuántas horas llevamos aquí echándole a esto? ¿Sabes? O sea, entre unas Pues cosas y otras, entre clases, cursos, página, totalmente. creación de movidas y tal. Entonces, Ujú, el hecho de poder empezar ya un poquito con esto, ujú. yo es un alivio, la verdad. O sea, terminar ya el curso y en esta disciplina, ¿no? Y bueno, contigo, Exactamente. tío, es un gustazo, la verdad. Pasarme Ay. ahora 2 horas escuchando física es... Le agradezco, porque creo que tengo que ser de los profesores más odiados de aquí, pero bueno, tantas horas hemos echado este año, la verdad que incluso mi ordenador ya me está pidiendo un poco de vacaciones, ¿eh? Ahora en el mes de julio me ha dicho que le deje tranquilo. Así que imagínate, la verdad que ha sido un año muy bueno. Estoy muy contento, hemos hecho muchos proyectos y lo bueno de esto es que estaba deseoso de hacer este streaming. La verdad, Nada, creo que mucha gente lo va a poder disfrutar y va a poder aprovechar esta sesión de hoy, que por cierto es el comienzo, pero no el final, de muchos futuros, la verdad, y cada vez más interesantes. Ahora, a ver, ahora nos toca lo que nos toca, Manuel, pues centrarnos en esa actividad, que es que ahora los chavales están más nerviosos, es decir, le quedan pocos bueno. días. Claro. En- ¿Qué quedan? 4 días, empiezan el martes, ¿no? Bueno, el lunes empiezan ya muchas comunidades, Sí. pero bueno, vaya, lo que hablamos siempre. O sea, al final Ujú. es un examen para el que llevan preparándose, ¿qué? Llevan 2 años preparándose para un examen en el que Totalmente. conocen To- previamente, perfectamente la Ujú. estructura de cómo funciona, conocen el Sí. contenido y, en fin, es el examen para el que más han estudiado en su vida, ¿no? Y no se van a encontrar con nada distinto, sobre todo ahora mismo con la estructura COVID, ¿no? Con la capacidad de Totalmente. escoger. Ujú. Entonces, obviamente hay que partir de una base, un estudio muy potente, pero luego hay que ser inteligente a la hora de resolver el examen. Hablaremos de eso también, o sea, no Ujú. nos centraremos solo en el contenido, sino también hablando un poquito de la estrategia. Pero bueno, Ujú. y sobre todo también ir con la sensación de que es un examen que es el final, ¿no? O sea, hay que ir con ganas de reventarlo, con ganas de bordarlo y Ujú. con tranquilidad porque hay muchísimas opciones y, en fin, generalmente le Exactamente. sale bien aquí al Esa- 90% de la gente, al Ujú. 95% de la peña, ¿no? Claro. Entonces, pues bueno. E incluso he visto una cosa muy positiva, la verdad, que es que en estos últimos años incluso han dejado elegir los problemas que más les gusten de cada opción. Eso yo recuerdo para la época de los dinosaurios, nos obligaban a elegir el modelo A o el modelo B. Es decir, No, claro, sí, el ahora bendito vamos, COVID. es que ahora estás a full con gravitación, pues incluso en comunidades autónomas hacer todo gravitación. Es decir, elegir exactamente los temas que tengas mejor estudiados. La verdad que es una gran ventaja para estos chavales que incluso ahora, yo no sé tú, la verdad, pero yo es que en física, en la carrera, yo soy físico, disculpad si no me he presentado, pero entré. Disculpad si no digo lo listo que soy, ¿sabes? O sea, esto es algo muy No, simple. bueno, listo. A ver, entré con buena nota de selectividad, pero terminé con una nota bonita, pero tampoco digamos de 10, ¿vale? Pero yo recuerdo que cuando entré, entraba incluso Perry, es decir, que sacaba un 3 entraba en física, se necesitaba un 5, pero es que ahora se necesita un 11, un 11 y medio, decía, ha subido. Sí, tío, en todo. Y en muchas carreras que ahora tienen mucha demanda, típica ingeniería informática que ahora mismo está petado. Y aparte de las míticas, ¿no? Del sanitario, de enfermería, Ujú, medicina, ¿no? Esas locuras. O aeronáutica también tiene una nota de corte siempre alta, ¿no? Pero claro, ahora totalmente. mismo es que llevan 2 años sacando 10 todo el mundo. En matemáticas, es que claro, la física tal, en matemáticas que te puntúa doble, lleva sacando 10 todo el mundo 2 años. Entonces, A claro, ver, Manuel, imagínate. que es que la gente de hoy en día es más lista que la de ayer, que es que no hemos quedado anticuados, ¿me entiendes? No, Que le, bueno, más espabilado sí que están, que le tío. Sí, estamos sí. enseñando, pero porque tienen 17 años, que dentro del año que viene nos enseñan ellos a nosotros. Nada, no sé, yo estoy muy contento. Yo creo que lo que tú decías le puede resultar muy útil porque, y sobre Sí. todo, más que resultarles, es como Ujú, el punto de inicio es un canal de comunicación de una herramienta que sí. está, quieras que no, al día de todo el mundo, tío, y Ujú, podemos acercarle con el método nuestro, con la tablet, tío, ujú.
con la facilidad que tenemos para resolver los ejercicios, se lo Sí, podemos hacer así, ¿no? O sea, y totalmente. sobre todo estos intensivos, ¿no? Que durante el año se Ujú. tienen que ir preparando, obviamente, pero yo qué sé, desde ahora hasta el martes, ¿cuántas horas vamos a hacer? 10, 12 horas más o menos de selectividad. O sea, la verdad que Un yo creo que es montón. algo que te puede salvar mucho La verdad que el sí, examen. la verdad que sí. De esta sesión, gente, esperamos lo que estéis ahora mismo viéndolo en directo, que pongáis vuestras dudas. Quiero ver cuántos hay, ¿Qué ¿sabes? O dices? sea, que no quiero ver cuántos hay ahora mismo. Nada, no, eso no se mira, eso es ley de Ya, streamer, que es que claro, claro, no estás informado, nunca se mira a la gente que te ve. Es como en un claro. concierto, tú lo haces con los ojos cerrados y seguramente te sale mejor, ¿no? Pues esto es lo mismo. Lo que sí, de verdad, ahora mismo vamos a hacer en esta sesión, vamos a ir explicando, como tenemos 2 sesiones de física, lo vamos a hacer en 2 partes. Vamos a empezar por la física dura, la que creemos que es la que más os cuesta. Ese campo eléctrico bueno, ese magnetismo y ese campo gravitacional, ¿vale? Que es encima de que son los primeros temas, son los que ya se han olvidado, los que se han dejado allí en el cajón del trastero del piso de abajo. Entonces vamos a empezar por ese tema. Y hemos preparado un formulario base donde vamos a ver todas las fórmulas y lo muy importante, ¿qué significa? Porque la fórmula yo te la doy, ¿vale? Yo te la puedo dar, pero si no sabes aplicarla, de verdad, en el examen lo es difícil. Entonces, sobre todo, entenderla. Vamos a ir en profundidad y tenemos un montón de ejercicios de exámenes ya preparados. Pero eso sí, claro, esto no es nada sin vosotros. Por lo tanto, comentar todos los detalles, dudas, cualquier cosa aquí en el chat del streaming. Y si tenéis ejercicios en concreto, ¿vale? Podéis dejarlo en el canal de Discord que vais a poder ver en el propio canal. Ahí podéis pasar las fotos, cualquier cosa que yo y Manuel, aquí gracias que me está acompañando, este pedazo de crack, podemos visualizar, ¿vale? Y podemos ir Sí, viendo las sí. dudas y todo. Total, total. Eso es súper importante, o sea, reafirmar simplemente eso, porque quieras que no, es lo que estamos diciendo. Estamos empezando ahora mismo, no tenemos límite. O sea, Ujú. no hay límite de horas aquí, entonces todo depende mucho del feedback de la peña también. O sea, si se envían muchos ejercicios, si se envían muchos exámenes al final, quiero decir, se van a escuchar, se van a leer y se van a hacer. Entonces ahí sí que Ujú. necesitamos que la gente, pues oye, obviamente tenga el mínimo Sí. interés de decir, oye, Ujú. resolverme este ejercicio que tengo muchas dudas o este Exacto, examen de exacto. Madrid, de Ujú. Barcelona, ¿qué tal? Entonces, ahí podemos, claro, en función de vuestra demanda, al final nosotros vamos a organizarnos también y abrir más horas y que sea más rentable para el examen. O sea, eso es bastante importante. Pero bueno, cada uno a su aire Perfecto. y nada, Ujú. Perfecto, genial. Genial. Pues lío. ya tenemos los primeros mensajes. Aural, muchas gracias por decirnos que somos los mejores profesores. No sé si somos los mejores, pero somos los que estamos aquí, al pie del cañón. Así que al menos eso creo que Y se ni merece un más, aplauso. Y claro. vosotros que estáis viéndolo. Bien. Perfecto. Pues, ¿qué te parece si empezamos con la temática, Manuel? ¿Te Vamos para allá, parece tío. adecuado? Vamos para allá, Bien. cojonudo. Perfecto, Venga, para pues allá. chicos, empezamos la sesión. Recordar cualquier duda, cualquier mensaje que queráis mandar al chat del streaming o para ejercicios con imágenes, pasarlo al Discord, que aquí Manuel lo va a estar viendo a tiempo real. Dice, hoy vais a trabajar ondas, lo llevo fatal. Pues mira, Jesús, en principio no íbamos a hacer ondas, ¿vale? Íbamos a concentrarnos en la parte sobre todo de campo gravitatorio, eléctrico y magnético. ¿Por qué? Porque es la parte matemática como tal más complicada. Bueno, aunque onda también tiene lo suyo, la parte de interferencia. El También te, lunes lo hacemos, las lo ondas. hacemos perfecto. Tú, de todas formas, Jesús, lógicamente te aburriría si te hablo de ondas aquí sobre toda la teoría que tiene que ver. Entonces, la duda en concreto de qué parte del tema de onda o del bloque de ondas tienes, ¿vale? Pásalo por el Discord o aquí por el chat y lo podemos comentar, ¿vale? Es decir, no te puedo comentar todo lo que va siendo ondas porque os aburro. Es decir, me pregunta la duda en concreto y la vemos, ¿vale? Bien, dice, ¿puedo preguntar lo de las naranjas con plomo que caen al tiempo para el final? La naranja con plomo que caen al tiempo. Eso está preguntando que a ver cuál cae antes, ¿sabes? O sea, dile que sí, que al final, justo después de la duda de Jesús, hacemos la duda de las Lo naranjas, tío. veo, genial, lo veo. Interesante naranja con plomo. Yo solo espero no comérmela. Ahora veremos cuál cae antes. Bien, pues dicho y hecho, vamos Manu, que esto empieza. A ver. Vamos a ver, tío.
Aquí tenéis la primera pizarra. Manuel, aunque no lo veáis, sigue estando aquí, ¿vale? Y se le sigue escuchando, ¿vale? Entonces, ahora eso sí, me ha dejado los honores de teneros solo para mí. Bien, el bloque gravitatorio, ¿vale? ¿Qué pasa con esta parte del bloque? Bien, este bloque la verdad que es el primero que se da, es el inicial, y suele traer muchas dudas, sobre todo en los ejercicios, y mucha gente no lo termina de pillar, ¿vale? Eso de pillar, sí, entiende un poco las cosas, pero no lo comprende en profundidad. Eso se debe a que se ve conceptos nuevos como el campo, el concepto de campo o el concepto de potencial, y es normal, son conceptos en principio no del todo intuitivos, vamos a decirlo así. Bien, entonces os he preparado este formulario que veis aquí con un resumen de los conceptos básicos que tenéis que saber, ¿vale? Que además, os digo, en este bloque he incluido fórmulas que son genéricas para todos los temas, ¿vale? Tanto para el eléctrico como el magnético. Por lo tanto, es muy importante que le echéis un vistazo a esto, ¿vale? Lo dicho, podéis ir comentando de mientras, ¿vale? Dice Jesús. Sobre todo la parte de calcular el desfase de la onda, ¿vale? Bueno, amigo Jesús, de verdad, el desfase de la onda no es tan complicado. Es decir, lo vamos a resolver al final, pero con un par de minutos te lo puedo comentar al detalle, ¿vale? Bien, pues vamos a empezar entonces con campo gravitatorio, con lo que hay que saber. Bien, como no, nuestro amigo Newton. Newton, que fue el creador de la física de, vamos a decir, durante muchos siglos, fue el imbatible, ¿vale? ¿Y por qué? Pues mirad, porque al final nos traduce de manera muy sencilla la interacción entre los cuerpos, la fuerza que ejerce un cuerpo a otro. Y la más importante que hay que saber, ¿vale? Porque muchas veces tenéis muchas confusiones con esto, es que da igual el tipo de fuerza, da igual lo que sea. Es decir, lo que te dice Newton es que la suma de todas las fuerzas, ¿vale?, que actúa sobre un cuerpo es la masa por la aceleración que sufre ese cuerpo, ¿vale? Esto es básico, porque da igual que sea fuerza gravitatoria, que la tensión de una cuerda, lo que sea. Es decir, lo que dice que es el cómputo, la suma de todas, ¿vale? Esa fuerza resultante o equivalente es la que va a provocar una aceleración. Lógicamente, si no hay una fuerza, si la fuerza es cero o la suma de fuerzas es nula, no sucede una aceleración, es decir, la aceleración es cero. Eso que dice que el movimiento no va a variar, ¿bien? Y esto de aquí os lo he puesto porque creo que es muy importante, ¿vale? Y es que hay dos tipos. ¿Y por qué digo así tipos? Porque realmente no son tipos, ¿vale? Hay, digamos, que la fuerza se puede comportar de dos maneras. Y esto es muy importante y realmente no se ve en profundidad en física y en la base, ¿vale? La fuerza total, una fuerza se puede comportar de manera tangencial o normal. Vale, ¿pero esto qué es? Vale, pues no es nada difícil. Es decir, imaginaros que un objeto se está moviendo en una dirección. He dibujado aquí el cohete de Elon Musk, es decir, igualito, que se está desplazando de manera vertical. Vale, ¿qué significa eso de fuerza normal y fuerza tangencial? Pues básicamente lo hemos diferenciado por la, digamos, la consecuencia o el cómo provoca un cambio de movimiento sobre el cohete. Una fuerza tangencial no es nada más ni nada menos que una fuerza que apunta en la dirección de la velocidad. Es decir, si el cohete se está moviendo hacia arriba, si le aplicamos una fuerza hacia arriba, acelera, varía su velocidad. Y si lo aplicamos hacia abajo, pero en la misma dirección, lo que hace es disminuir su velocidad, porque lo estamos frenando. Entonces, la fuerza tangencial no es otra cosa que una fuerza que es paralelo hacia donde va el objeto. Entonces provoca una aceleración, que es lo que solemos calcular siempre. Pero aquí va lo difícil, la fuerza normal, que no debería de ser difícil, pero creo que no se explica con demasiada claridad al comienzo de la asignatura del segundo bachiller. La fuerza normal no es otra cosa que una fuerza perpendicular, ¿vale? Perpendicular al cohete. ¿Qué provoca esto? Esto provoca que, lógicamente, como si tiras hacia aquí, lo que hace es que no cambias el vector de la velocidad, porque para cambiarlo tienes que apuntar o empujándolo en la misma dirección, en la dirección contraria. Lo que hace una fuerza perpendicular, que normal, viene de ahí, normal, perpendicular, es que cambie la dirección. Es decir, lo único que provoca es que cambie la dirección del movimiento del cohete. Y esto es importante, ¿por qué? Porque cualquier movimiento que sea circular, ¿vale?, se debe a que hay una fuerza normal que apunta en su centro. Es decir, en el caso del cohete, que va hacia arriba,
lo que provoca una fuerza normal es que en cada uno de los puntos, como apunta de manera perpendicular, lo que va haciendo es cambiar la dirección de la velocidad. Es como el coche que está girando, ¿vale? Gira, la fuerza de rozamiento actúa de fuerza normal porque provoca el giro. Entonces no es que haya fuerzas tangenciales normales, no, sino que una fuerza se comporta de manera tangencial y provoca una aceleración, o se comporta de forma normal, provoca un cambio de la dirección. Y en las fuerzas normales, como hemos visto seguramente o habéis visto durante todo este año, se ve que es la masa por la velocidad al cuadrado partido el radio de giro. Esta fórmula es básica para todos los movimientos circulares y lo vamos a ver una y otra vez. Bien. Es importantísima esa. O sea, tanto en gravitación, también en el campo magnético, o sea, el hecho de entender que cuando hay un movimiento circular existe siempre aceleración normal y como hay aceleración en ese sentido, por consecuencia tiene que haber también una fuerza en esa dirección. O sea, eso es importante. Ahí está. Lo que queremos que sea consciente la gente es que siempre que haya un movimiento circular hay una fuerza normal que lo provoca, ¿vale? Porque muchas veces he visto que muchos alumnos no saben cuándo aplicar esto. Pues simplemente hay que aplicarlo, como veremos en los siguientes ejercicios, cuando hay un movimiento circular. Básicamente, ¿por qué cambia la dirección? Según Newton, no cambiaría si no hubiera ninguna fuerza. Pues entonces cambia porque hay una fuerza perpendicular que lo que va a hacer es que gire. No varía la velocidad, sino que gira, al igual que la Tierra alrededor del Sol, ¿vale? Bien. Ahora sí, vamos a meternos un poco más en profundidad en el tema. También me gustaría mencionaros lo que son los movimientos lineales y circulares, porque al final estamos estudiando el movimiento de partículas que interaccionan de manera gravitatoria, eléctrica, eso nos da igual, ¿vale? Pero al final lo importante es cómo varía su movimiento. Bien, entonces, dicho eso, hay movimientos lineales y circulares, ¿vale? Fórmulas importantes que utilizar aquí. La frecuencia angular, ¿vale? La frecuencia angular porque ya veremos que en el tema de órbitas, el campo gravitatorio, al final vamos a tener que estudiar periodos, es decir, el tiempo que tarda en dar una vuelta en su propia órbita, la velocidad a la que va girando, todo eso, ¿no? Pues los movimientos circulares, la frecuencia, es decir, la velocidad angular no es otra cosa que el ángulo partido del tiempo. Al igual que la velocidad lineal, no es otra cosa que la distancia partido del tiempo. Es lo mismo, solo que en vez de distancia hablamos de ángulo. Por eso es velocidad angular. Ahí ven la redundancia. Y se mide como el ángulo partido del tiempo y lógicamente nos interesa verlo con una vuelta. Una vuelta no es otra cosa que 2pi radianes, es decir, 360 grados. Por lo tanto, podemos obtener esta fórmula que dice que la frecuencia angular es una vuelta partido el periodo. Es decir, 2pi partido el periodo. De aquí viene esta fórmula. Y bueno, aparte del periodo se puede utilizar la frecuencia, ¿vale? Que sabemos que son inversas. No voy a meter mucho más en profundidad. Y lo último es, para la hora de relacionar, ¿vale? Por ejemplo, la velocidad a la que se mueve un satélite, ahora que nuestro amigo Elon Musk, aparte de comprar Twitter, ha mandado miles y miles de satélites alrededor de la Tierra, lo cual los astrónomos están un poco enfadados, pero bueno, tiene cosas en contra y cosas a favor, la verdad. Pues, ¿cómo calculamos la velocidad de un satélite? No vamos a estar enchufándole ahí un radar al cielo. Es muy complicado y el error de medida sería bestial. Pues es más fácil de lo que pensamos. ¿Por qué? Porque la velocidad que lleva el objeto va a depender, lógicamente, de la velocidad de giro, la velocidad angular. Cuanto más rápido vaya la velocidad angular, la velocidad del cuerpo lineal también va a aumentar. Y depende también del radio. De esta manera, recordar siempre que la velocidad que lleva ese objeto es igual siempre a la velocidad a la que va girando por el radio. Y todas las variables lineales, es decir, distancia, velocidad y aceleración lineal, es igual que ángulo, velocidad angular y aceleración angular, ¿vale? Magnitudes angulares, siempre multiplicada por el radio, siempre. Siempre que queráis relacionar un movimiento lineal con uno circular, esta va a ser vuestras ecuaciones. Sobre todo se pide la del medio. Pues... Por esa ecuación suspendí yo la primera asignatura de la carrera, tío. ¿Por esa? Por la primera, tío, sí, por X igual a R por teta, ¿sabes? O sea, ahí tuve que meter una relación y no lo vi, la ligadura, ¿no? Y o sea, esta ecuación es muy importante también, porque claro, te relaciona todo, absolutamente. Exactamente, que suele traer muchas dificultades. Ay, Mersa, no te enfades, que después te explicamos lo de la naranja. Por eso, no, es que esta fórmula es básica. Esta fórmula es básica, sobre todo porque muchas veces no comprendemos cómo relacionar la velocidad de un objeto que está girando con
cómo gira, ¿vale? Y es que esta ecuación, fijaros qué simple es por el radio. Nada más, ni nada menos. Entonces, siempre que queráis pasar de un estudio de movimientos angulares a un estudio de movimientos lineales, simplemente utilizando esas 3 fórmulas lo tenéis. Bien, pues dicho y hecho, vamos a no enrollarnos más. Vamos ahora sí con el formulario del tema. Bien, lo primero, la fuerza gravitatoria. Aquí creo que no hay mucho que mencionar, ¿no, Manuel? Es decir, creo que todo el mundo ya lo sabrá de memoria. Yo me centraría mucho sí que comentaría algo en el tema del menos y el vector de Amigo. la R, es decir, cuál es el criterio que se Ay, utiliza para establecer eso, o sea, muy bien el visto, muy criterio bien que se hace visto. matemáticamente y Sí. luego también el enlace, el hecho práctico de que una fuerza gravitatoria es siempre de atracción. Entonces, Va, claro, el vector tiene que ser de atracción siempre, o sea, eso tienes que dejárselo vale. clarísimo porque se montan un pifostio con los signos que es brutal. Pues agradezco mucho tu contribución porque es verdad, totalmente. Es decir, esta es la parte que más lía, incluso en propias cuestiones de selectividad se ve mucho que pidas que expliques qué significa eso, ¿vale? Bien. Pues mirad, al final lo que estamos viendo aquí es la fuerza que hace un cuerpo que se llama 1 hacia un cuerpo que se llama 2, ¿vale? Entonces, al final, el punto de referencia de donde vemos o queremos analizar cómo se comporta el objeto 1 respecto al objeto 2 es a partir del propio objeto 1, porque va a ser el 1 el que vaya a provocar esa fuerza en principio. Bien, entonces decimos, vale, ¿de qué va a depender la fuerza gravitatoria? Lo intensa o lo poco intensa que sea. Pues va a depender de la distancia al segundo objeto, que es esta R de aquí, ¿vale? La distancia se mide del primer objeto, de su centro, al segundo objeto, ¿vale? Va a depender de la distancia y, lógicamente, como depende de la masa, cuantas más masas tenga ambos cuerpos, más intensa será esa relación, ¿vale? Bien, pues, ¿qué significa ese menos R? Bien, nosotros sabemos ya de memoria, y porque lo vemos todos los días, bueno, no lo vemos todos los días, pues no nos están cayendo meteoritos del cielo, pero al final la fuerza gravitatoria es atractiva. Bien, ¿eso qué significa? Que como lo vemos, la fuerza que hace 1 sobre 2, ¿ves? Va del objeto 2 al objeto 1. Aquí está. Esta sería la fuerza que hace 1 sobre 2. Como podéis ver, la fuerza va en la misma dirección, pero sentido contrario a esa R de aquí. Esta R de aquí. Que esta R básicamente es un vector que se toma por convenio que va del primer cuerpo al segundo cuerpo. Entonces, ¿qué significa esa menos R? Esa menos R significa que esto nos indica la dirección y el sentido, ¿vale? De R. Por lo que dice que la fuerza es que tiene la misma dirección y sentido que R, pero tenemos un negativo, por lo tanto, tiene la misma dirección, pero sentido contrario. Entonces, lo único que nos está diciendo, lo único, es que la fuerza va en sentido contrario del vector que une 1 con 2. Vamos, eso es la definición puritana. Es decir, al final lo que tienes que decir en el examen. En la realidad, en los cálculos, en los problemas, tú la dirección y el sentido lo ves a partir del dibujo, del gráfico, lo visualizas y después lo puedes calcular, ¿vale? Pero no le tienes que hacer caso al menos R, solamente tienes que tener en cuenta que es atractiva, que es lo que te está diciendo el menos R. Manuel, ¿cree que ha quedado claro o me he enrollado mucho? Está perfecto, tío. Ay, muchas gracias, Manuel. Ay, si no fuera por ti, esto sería muy Ay, triste. qué tristeza, claro, de vida. Ay, muchas gracias, Mesa. Te agradezco el cumplido. Espero que el resto de oyentes lo estén entendiendo todo. Y también os digo, de verdad, comentad cualquier cosa. En plan, ¿queremos ir a los problemas? Pues lo comentáis todo, de verdad. Siempre vuestras aportaciones son agradecidas. Bien. Pues la fuerza es la interacción entre dos cuerpos, ¿vale? Es decir, un cuerpo y dos, lógicamente. Claro, ¿qué sucede? Que si el cuerpo 2 desaparece, entonces digamos que la masa de la Tierra, por ejemplo, la masa 1, pierde la propiedad de atracción. No. Es decir, la propiedad de atracción es por el hecho de tener masa. Tú que estás en tu casa, ¿vale? Estás provocando alrededor tuya un campo gravitatorio. Lógicamente muy chico, ¿vale? Diminuto, no se entera ni una mosca. Pero lo estás creando. Entonces, claro, el hecho que haya una fuerza es cuando haya dos cuerpos con masa, pero el hecho de que cuando hay solo una masa, aún así está creando un campo gravitatorio a su alrededor, que es simplemente el concepto que utilizamos de que si hubiera, en el caso de que hubiera una masa, ¿vale? Sería atraída, pero crea ese campo. Y esto es el concepto de campo gravitatorio, que no necesita de un segundo cuerpo, que lo que te dice simplemente es que un cuerpo, por el hecho de estar, de existir y de tener una masa, provoca un campo gravitatorio a su alrededor. Es decir, si nosotros tenemos aquí al planeta Tierra,
que, bueno, está rojo, ¿vale? Parece que se ha quemado, pero no. Vamos a decir Marte. Pues en todos los puntos a su alrededor está creando un campo gravitatorio. Es decir, esto lo único que se indica es que si hubiera una masa en ese punto, sería atraída con esa intensidad en esa dirección, ¿vale? Entonces, lo que no quiero que os quede claro es que cuando hablamos de campo gravitatorio es lo mismo que fuerza, ¿vale? Lo único que, ¿por qué se utiliza? Porque no siempre sabemos qué se encuentra ahí fuera, ¿vale? Entonces, lo utilizamos, calculamos el campo gravitatorio que depende, fíjate, de la masa de uno y de la distancia del cuerpo al punto que queremos analizar. Lógicamente, como la fuerza, cuanto más lejos, menos intenso es, cuanto más cerca, más intenso es, ¿vale? Entonces, Importante, perdona, Rubén. sí. Inciso para el tema de la naranja también. Quiero decir, y muy, muy interesante el hecho de que la intensidad gravitatoria no dependa de la masa del cuerpo. Exactamente. La intensidad gravitatoria depende exclusivamente de la masa del cuerpo que atrae, ¿no? O sea, es la capacidad que tiene para atraer. ¿Ok? Exactamente. Por eso todos los cuerpos están sometidos a la misma gravedad, ¿no? En la superficie de la Tierra, que es 9,8. Entonces, seas de metal o seas una naranja, ¿no? Al final la aceleración que tienes va a ser la misma. Exactamente, exactamente. Solo que la fuerza es distinta porque depende de la masa. Y eso es lo que vamos a ver aquí. Es decir, ¿para qué entonces nos sirve el campo gravitatorio? Nos sirve simplemente como concepto para saber cómo varía según la distancia. Cuanto más cerca, más intenso, cuanto más lejos, menos intenso. Entonces, aquí nuestros espectadores, si han visto la película de No mires arriba, ¿vale? No me han pagado Netflix. Solo que es muy buen ejemplo. Al final, lo que hacen es que, vale, descubren que hay un meteoro, ¿vale? Pero en principio no saben la masa que tiene. No saben la masa que tiene. ¿Cómo vas a medirla? ¿Le pones un peso al satélite? No puedes. Entonces, lo único que valoras es la distancia a la que se encuentra. Y entonces, porque, bueno, tenemos rayos láser, ¿vale? Y otras maneras de medirlo, por ondas y esas cosas. Pues al final, ¿por qué sabemos que va a caer sobre la Tierra? Porque podemos analizar la intensidad del campo gravitatorio de la Tierra sobre ese punto. Sobre ese punto. Y ahora, ¿cómo calculamos la fuerza que hace el campo de la Tierra sobre ese punto? Sobre ya un cuerpo en ese punto, pues multiplicando por la masa de ese cuerpo. Es decir, el campo gravitatorio, la fuerza que hace 1 sobre 2, depende del campo que hace 1 en ese punto por la masa que se pone en ese punto, ¿vale? Y además, lo podéis ver aquí, que la fuerza de campo es lo mismo, solo que aquí falta un M2. Es lo mismo, solo que no tiene en cuenta la masa que se pone en el punto del espacio. ¿Ven? Eso es importantísimo porque en campo eléctrico es igual, ¿vale? Es importantísimo el tema de campo, es simplemente, y de magnético también, es el concepto de que una sustancia o cuerpo, el hecho de tener masa, tener carga, ¿vale? Tiene esa propiedad de que crea una interacción a su alrededor que en el caso de que haya otra partícula que tenga masa o tenga carga, se va a ver sometida a ese campo. Perfecto, perfecto. Pues esa es la parte de dinámica, la más importante, ¿vale? Para el tema del cálculo y ahora veremos justo después un ejercicio. Ahora vamos a entrar en análisis energético. Importantísimo. ¿Por qué? Porque no es la primera vez, Manuel, de verdad, que he visto a mis pobres estudiantes que se han estudiado 20 fórmulas que eran la misma. ¿Ven? Claro, Claro. claro, 20 fórmulas que eran la misma. Entonces digo, a ver, creo que vamos a empezar desde la base. Y esto es importantísimo, ¿vale? Es decir, me voy a arrollar aquí 2 minutos y ya os termino de explicar el tema de gravitación y nos vamos al ejercicio, que sé que estáis esperando, que tenéis mucha ganas de que hagáis cuentas, ¿a que sí? Pues vamos a ello ahora después. Bien, pues análisis energético. Bien. ¿Qué hay que tener en cuenta para estos temas de análisis energético? ¿Vale? Al final todo se basa de la ley de Einstein de que la energía se conserva, ni se destruye ni se crea. Creo que lo había escuchado en todos lados, en Instagram, en Twitter, incluso cuando te tomas un café la frase te persigue. En tus sueños también te persigue. Está en todos lados. Pues, pues entonces, claro, ¿eso por qué es importante? Bien, porque por ejemplo, en el caso de la gravedad, ¿vale?
digamos que siempre, para cualquier situación se va a conservar la energía. En el caso de que un objeto sea atraído, ¿vale? Hacia la Tierra, por ejemplo, esta es la Tierra y este es el cuerpo, ¿vale? En el momento que sea atraído, si alguien gana energía es porque otro la ha perdido, ¿vale? Y aquí entran las dos energías principales que vamos a utilizar, que son energías conservativas, digamos, que son energías que actúan en sistemas conservativos. No me voy a meter en ese tema, pero simplemente os lo dejo y vosotros lo miráis. Si tenéis dudas, me lo Lo del decís. conservativo siempre, sí. A ver, es la base, Manu. Si alguien tiene duda, que la pregunte, ¿vale? Nada, Pero importantísimo. Tienes todo, o sea, este tema de conservación de energía mecánica para pasar de un cuerpo que está en la superficie a ujú, moverlo a una órbita, para moverlo entre órbitas, para lanzarlo al ujú. infinito por la velocidad de escape, para estudiar cómo se acelera un electrón, o sea, todo ese tipo de cosas, esto cae 85 veces y efectivamente muchas fórmulas diferentes y en realidad son todas la misma, ¿no? Ahí está, ahí está. Por lo tanto, quiero que entendáis lo principal, la energía cinética, ¿vale? La energía cinética es simplemente la energía que tiene un cuerpo por tener velocidad y masa. ¿Cómo lo podemos comprobar? Pues básicamente ponte delante de una moto y a ver lo que te pasa si te chocas con él. Lógicamente te ha transmitido una energía de choque. ¿Por qué? Porque tenía velocidad. Y lógicamente la has querido frenar y esa energía te la has llevado tú. Entonces no recomiendo, ¿vale? Es decir, no es ninguna sugerencia ni quiero que hagáis experimentos en la calle de este tipo. Pero es una energía que tiene cualquier cuerpo por tener velocidad y su fórmula es esta. Un medio por la masa velocidad al cuadrado. La demostración de esto es aburrido de narices. Lógicamente no lo voy a demostrar. Si alguien lo quiere mirar, que lo mire. Pero es bastante aburrido. Y la segunda energía. Lógicamente, si no hubiera lo que hemos dicho, si no hubiera otra manera de interaccionar, la energía cinética sería la misma. ¿Por qué? Porque al final, lo que ha dicho Einstein, si alguien pierde o aumenta energía, por ejemplo, si aumenta o disminuye su velocidad, es porque alguien se lo aporta o alguien se lo quita. Y en estos temas de campos conservativos, como es el campo de la gravedad, el caso del campo eléctrico, el caso del campo gravitatorio, todo lo que estamos viendo son conservativos. Pues aquí hay otra energía que se llama energía potencial. Y aquí, Manu, la verdad es que muchas veces no se entiende. No se entiende nunca. Es decir, el tema de energía potencial. Porque, vale, ¿qué es la energía potencial? Pues, en principio, no es complicado del todo, vamos a decir. Digamos que un muelle hace una fuerza. Por el hecho de estar contraído o expandido, ¿no? Pues esa fuerza provoca que le transmita al cuerpo una energía, ¿vale? Pues el potencial de transmitir energía. En el caso de la gravedad, energía potencial no es otra cosa que como hay una fuerza gravitatoria, va a provocar un movimiento en el cuerpo, ¿vale? Es una energía que está aportando el hecho de la interacción gravitatoria al cuerpo para aumentar o disminuir su masa. Para explicarlo en mejor manera, lo vamos a hacer de esta manera, explicando primero lo que es el trabajo. Bien, el trabajo es la energía que consume algo para poder trasladar o mover otra cosa. Es decir, si tú coges y empujas con 5 newtons en una caja y lo desplazas 10 metros, consume 20 julios. Si esa misma caja, ¿vale?, que le está aplicando esos 2 newtons en vez de 10 metros, lo está moviendo 20, lógicamente consume el doble. Y eso se ve, 2 por 20, 40 newtons. Entonces, lo que nos quiere decir esto es que el trabajo, la energía que aporta alguien sobre otra cosa, ¿vale?, se debe a su fuerza, a la fuerza que actúa sobre él, por la distancia que lo desplaza en esa dirección, ¿vale? Entonces, fijaros que a partir de esta idea, sabemos que el trabajo que hace un sistema, como es la interacción gravitatoria, es igual a menos la variación de energía potencial. ¿Y esto por qué es? Pues muy sencillo. ¿Qué manera tiene la gravedad de la Tierra de aportar energía a otro cuerpo? ¿A partir de qué? A partir de la energía potencial gravitatoria, a partir de la fuerza gravitatoria y el desplazamiento que hace sobre él, ¿vale? Entonces realmente el trabajo y energía potencial es lo mismo en el tema de la gravedad, en el tema del campo eléctrico y, bueno, el campo magnético va aparte. Va aparte porque no hace trabajo, pero eso ya es otra cosa. Eso lo Te vemos piden después. que lo relaciones con el potencial también. Sí, Te claro, pregunto, aquí ¿no? está. ¿El trabajo no es igual a menos la masa? Claro, la misma formulita. A ver, el trabajo no es también igual a menos. Ahí está, exactamente el potencial. Pero es que por eso, el potencial, lo que sucede es que tenéis que comprender bien lo que es la energía potencial. Y a partir de la energía potencial, vaya a comprender perfectamente lo que es el potencial. Porque realmente es el mismo concepto.
Entonces eso, el trabajo es menos la variación de energía potencial. ¿Y por qué es negativa? Porque al final es un convenio. Si ha hecho trabajo, si la Tierra hace trabajo, es porque ha consumido energía. De esta manera, el trabajo es positivo si lo haces, pero la energía la pierde. Por lo tanto, la variación de energía es negativa. Por lo tanto, vemos que el trabajo y energía potencial es lo mismo, solo que por el convenio tiene signo contrario. Bien. ¿Cuál es la fórmula de energía potencial? Pues aquí lo vemos. Es la constante por las dos masas que interaccionan, ¿vale? Aquí lo tenemos. Y lógicamente depende de la distancia. Bien. Aquí, respecto a la energía potencial, explicar solamente una cosilla. Y es que esta fórmula de aquí y este menos se hace por lo mismo, por convenio, para que todo el mundo lo hagamos de la misma manera. Pero no tiene una realidad física detrás de ella. La única realidad física que hay es que digamos, la energía potencial disminuyendo según se acerca y aumentando según se aleja. ¿Vale? ¿Por qué? Porque según se acerca ya ha perdido energía para atraerlo, ya no puede volver hacia atrás. ¿Vale? Entonces ha utilizado esa energía para acercarlo. Y al contrario, si alguien hace, como por ejemplo un cohete, se va alejando de la Tierra, ¿vale? Después puede, si se para en ese momento, volverlo a acercar. Por lo tanto, ha ganado una energía que después se lo puede invertir otra vez en el objeto. Entonces decimos que la energía potencial es máxima en el infinito. Es máxima. Y claro, según la fórmula, cuando la distancia es máxima, es decir, es infinito, la energía potencial es cero. Claro, y aquí es donde empiezan a chocar las mentes. Si es cero, no es máxima. Lo que hemos dicho es el convenio que se ha tomado. Por lo tanto, si va disminuyendo, va tomando valores negativos hasta que se choca con el centro de la Tierra, ¿vale? En el viaje de... ¿Cómo era? Ay, era un libro que leí, se me ha olvidado. Pues eso, pero cuando choca con el centro de la Tierra, ¿vale? La energía potencial es menos infinito. Por lo tanto, esta es la mínima y esta es la máxima. Esto es importante que lo entendáis. Y eso es lo que significa el menos, ¿vale? Que según se va acercando, según va disminuyendo R, la energía potencial va disminuyendo. Y aquí entra la gran pregunta. ¿Y qué es el potencial entonces? Bien, lógicamente sabemos que la energía potencial es la energía que aporta un cuerpo 1 sobre un cuerpo 2. Por el hecho de estar a una distancia. Y la pierde si se acerca y gana si se aleja. Bien, ¿qué pasa? Que no siempre sabemos cuál es la masa del otro cuerpo. No siempre lo sabemos. Por lo tanto, como en el caso del campo gravitatorio, como es este caso, no podemos hablar de la interacción entre un cuerpo y otro, sino la interacción entre un cuerpo y ese punto del espacio. Y es el concepto de potencial. Es la energía potencial que tendría un cuerpo sin saber la masa de ese cuerpo en ese punto. ¿Vale? Pero es lo mismo. De esa manera podemos ver que energía potencial y potencial es lo mismo, pero solo que falta la masa 2. Es lo único. Como ahí podéis ver. Por lo tanto, podemos ver esta relación, que es que la variación de energía potencial es el potencial por la masa de 2. Al final, el potencial es el potencial que crea la masa 1 sobre un punto del espacio, y en el momento que sabemos cuál es la masa que se pone en ese punto del espacio, ya sabemos la energía potencial que tiene. ¿Vale? Pero es el mismo concepto, solo que este se aplica sobre puntos del espacio y este entre dos masas. Bien, como había dicho la compañera, la variación de entonces energía potencial es el potencial por la masa y por lo tanto la variación de energía potencial es la variación de potencial por la masa de ese cuerpo. Y claro, el trabajo que habíamos dicho es menos la variación de energía potencial. Por lo tanto, podemos decir que como esto es igual a esto, por lo tanto es igual a menos la variación de potencial por la masa del cuerpo. ¿Veis? No tenéis que aprender esta fórmula de memoria, no. Solo tenéis que aprenderos esta y esta, la que os he subrayado en el recuadro, ¿vale? La que está en un rectángulo. ¿Por qué? Porque simplemente coges y sabiendo esta relación puedes obtener directamente el trabajo, ¿vale? Yo no me la sé. Básicamente yo no me la sé. Bueno. Yo ahí también aprovecharía que hay mucha gente, de hecho Jesús que te lo dice ahí, no sé si ves los comentarios, te está saliendo justo, Sí, te ahora dice lo he que visto. eso es, que claro, cómo sería el trabajo para traer un cuerpo desde el infinito a un punto X, ¿no? Que al final les cuesta un montón también el concepto del incremento en Ah, general. amigo, vale. Pues entonces vamos a ver un ejemplillo rápido. Mira, a ver, un momento, nos vamos a ir a una pizarra vacía. Ahí está, mira. Por ejemplo, imaginaros que tenemos aquí nuestro planeta, ¿vale? El planeta Tierra. Lógicamente ha habido inundaciones, los polos se han
derretido y no hay tierra, ¿vale? Estamos todos más para allá que para acá. Entonces, tenemos un cuerpo, un asteroide, que podemos decir que está en el infinito, ¿vale? Es decir, al final el infinito es muy relativo. Jejeje. Vale, pues podemos decir que está en el infinito. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuál es el trabajo que hace la Tierra sobre este cuerpo, sobre esta masa 2, ¿vale? Teniendo la masa, una masa 1, para acercarlo a cualquier punto, ¿vale? Vale, por lo que sabemos es que nos da igual la dirección en la que se encuentra el objeto, solo va a depender de una cosa. Uno, de la distancia inicial, lógicamente al principio es infinito, y dos, de la distancia a la que se va a acercar, ¿vale? Da igual que se mueva hacia arriba, hacia abajo, simplemente de la distancia respecto al centro de la Tierra, ¿vale? Porque digamos que podríamos considerar, porque es esférica, que se concentra toda la masa ahí, ¿vale? Bien, pues entonces, ¿cuál es el trabajo? Nosotros sabemos que el trabajo es cómo varía la energía potencial. Esto es básico, ¿vale? ¿Cómo varía la energía potencial? Y nosotros sabemos que la energía potencial, como hemos visto en la fórmula, es esta de aquí. Menos g por la masa de 1 por la masa de 2 partido la distancia, ¿vale? Bien. ¿Qué sucede? ¿Qué vemos? Que la energía potencial depende de la distancia. ¿Qué ha pasado? ¿Se ha acercado o se ha alejado? Se ha acercado, ha cortado la distancia. Como ha cortado la distancia, la energía potencial es menor. Y eso es lo que vamos a ver con el tema de variación de energía potencial. Al final, una variación no es otra cosa que dónde acaba, es decir, dónde acaba menos de dónde empieza, ¿vale? Si tú tienes 2 euros y acabas con 5, la variación de dinero es positiva. En cambio, si yo cojo y tienes 2 euros y te cobro 3 por hacerte suscriptor de este canal, entonces tienes menos 1. Has perdido, la variación es negativa. La variación simplemente es de dónde acabas menos de dónde empiezas. Entonces, la energía potencial final menos la energía potencial inicial, ¿vale? ¿Y cómo se calcula? Pues fácil, aplicando la fórmula directamente. Lo calculamos aparte y dices, energía potencial final, ¿qué es? Pues ya está, es menos g por la masa de 1, por la masa de 2, por la distancia final a la que se encuentra. ¿Cuál es la final? Pues aquí hemos dicho que va a acabar, ¿no? Pues el R2, lo que mida 1000 kilómetros, eso es muy poco, la verdad. ¿Qué te digo yo? 10 elevado a 7 metros, una distancia. Y ahora, ¿cuál era la inicial? Pues en principio, como sabemos que la inicial está en el infinito, podríamos decir que es 0, pero simplemente con aplicar la fórmula no va a servir siempre. Es decir, la energía potencial inicial, ¿cuál es? Pues bueno, por lo mismo, menos g por m1 por m2 partido la distancia. ¿Cuál es la distancia? Infinita, porque viene del infinito. Por lo tanto, esto, aunque valga más que el dinero que tiene Elon Musk en su cuenta, ¿vale? Entonces, nunca va a ser más grande que el infinito. Por lo tanto, esto es 0. Ahí lo tienes. Entonces, ¿cuál va a ser la variación de energía potencial? Pues vemos que va a ser la final, ¿vale? Que va a tener un valor, que por cierto, negativo, recordar, negativo, menos 0, ¿vale? Un valor negativo menos 0 va a ser el valor de la energía potencial. Por lo tanto, podemos ver que la energía potencial es negativa, ¿vale? Es lo que hemos dicho. Si se acerca, pierde. Si se aleja, gana. Y entonces, ¿qué podemos ver? Que el trabajo es igual a la energía potencial. Es lo mismo, pero cambiando el signo. ¿Por qué? Porque si ha perdido energía es porque ha hecho trabajo. Entonces, como esto es negativo, el trabajo es positivo. Manuel, ¿tú qué piensas? ¿Se habrá quedado claro o...? Sí, yo creo que sí. O sea, ahora en el hecho, ¿no? Ahora, en el momento en el que sustituyes, ¿no? El W, que es el Ujú. trabajo, es igual a menos por el incremento, y el incremento es directamente energía potencial final, ¿no? Ahí está. Entonces, claro, ahí sustituírselo bien para que lo vean y que vean cómo la fórmula final te queda positivo, ¿no? Exactamente, Claro, sobre exactamente. todo también el concepto de qué implica que sea positivo. O sea, ¿qué significa que sea positivo el trabajo? ¿Qué es la energía que tiene que aplicar alguien para que esto ocurra o cómo funciona? Ahí, pues, bueno, no va muy desorbitado. A ver, alguien no, porque no creo que la Tierra hable y si hablara, pues ya no hubiera mandado todo al carajo. Pero bueno, es el trabajo que hace un cuerpo sobre otro. En este caso, ¿cuál es la interacción entre esos dos cuerpos? Es gravitatoria, por lo tanto hablamos de trabajo gravitatorio, ¿vale? Es el trabajo, no es otra cosa que la energía que aporta alguien a otro. Entonces, en este caso es la energía que aporta uno a dos, ¿vale? ¿Y por qué ha aportado esa energía? ¿Vale? Porque al final, ¿quién ha provocado que se acerque el cuerpo? La Tierra. Entonces hace ese trabajo positivo. En cambio, si se alejara, ¿vale? Si se alejara, ¿vale? El trabajo lo tendría que hacer otro. Recordar, el trabajo simplemente se define como la fuerza que hace alguien o algo por la distancia que lo mueve.
en esa dirección. Lógicamente la fuerza va hacia acá. Entonces va a hacer trabajo en la dirección en la que apunta la fuerza. Sería ilógico decir que esto se mueve hacia aquí y hace energía. No, porque estás tirando tú tiras hacia un lado. Si se mueve hacia otro es porque alguien lo está moviendo hacia otro lado, no tú. ¿Vale? Bien, solamente mencionar que esto es lógicamente si sabes la masa de ambos cuerpos. Si solo supieras la masa de uno y dices, bueno, pues yo quiero saber el trabajo que costaría mover cualquier objeto sin saber su masa desde este punto a este otro. Ahí es cuando entra el concepto de potencial, ¿vale? El concepto de potencial. ¿Por qué? Porque no sabemos su masa, ¿vale? Entonces decimos, vale, pues entonces, como sabemos que la variación de energía potencial es la variación de potencial por la masa que se ponga en ese cuerpo, ¿vale? Recordar que la fórmula que habíamos utilizado era esta. Por lo tanto, podemos asociar la variación de energía potencial a la variación de potencial. Por lo tanto, en los problemas, cuando te pidan la variación de potencial, simplemente tendrás que calcular la variación de potencial de un punto a otro y después multiplicarle por la masa que hace ese movimiento. Bien, ¿cómo lo calcularíamos? Pues igual que la variación de energía potencial. Pues nada, la variación de potencial es el potencial final menos el potencial inicial. Y sabemos que el potencial es menos G por la masa de 1 partido R, que es igual que energía potencial, pero solo depende de la masa 1, ¿vale? Porque no sabemos quién se pone en ese sitio. Y calculando la final menos la inicial, calcularíamos la variación de energía potencial y, lógicamente, ya calculado la variación de energía potencial, calculamos el trabajo. Pero es lo mismo, ¿vale? Bien, pues Manu, no sé cómo lo ves tú. Nada, lo veo bien. O sea, dos cosas. El hecho de que Sí. cuando hay en la pizarra anterior, no sé si puedes ir donde estaba justo el trabajo. ¿La fórmula? Cuando tú, efectivamente, W igual a menos incremento de energía potencial. O sea, que tengan en cuenta que cuando tú haces menos un incremento, el efecto de ese menos lo que consigues es que cuando tú quieres calcular el trabajo para ir desde 1 hasta 2, el trabajo es igual a la energía potencial en 1 menos la energía potencial en 2. Que hay muchísima gente que tiene esa fórmula fatal. ¿Vale? Y simplemente y nada, y el tema ahí quedó muy claro, ¿no? Cuando un trabajo es negativo, es como la energía que necesitarías aplicar para que ese movimiento se llevase a cabo. O sea, es negativo, es como lo que debes, ¿no? O sea, lo que debe el satélite para moverse de una órbita a otra, ¿no? Menos 1.500 millones de julios. Bien, pues esa sería la energía que tú tendrías que añadirle, ¿cómo? Pues con unos propulsores, ¿no? Lo que hiciera falta para aportar esa energía y por tanto que se llevase a cabo ese movimiento. Simplemente Exactamente. que quede claro ahí el signo que da muchos problemas, ¿no? Y si Ahí el está. trabajo es positivo, decir que el movimiento se produce de cómo, de forma espontánea. Ahí está, exactamente. Al final tiene que ver con el tema de que, lógicamente, hacia dónde va la fuerza. Tú Ujú. estás tirando hacia un lado. Si se mueve hacia ese lado, es espontáneo. Si se mueve hacia el otro lado, no es espontáneo, porque sería gracioso tirar de una caja y se fuera hacia el otro lado. Y sería un Se- poco vamos, frustrante. sería un poco para pasárselo a Iker Jiménez en su programa de Cuarto Milenio. Pero bueno. Bien. ¿Empezamos haciendo algún ejercicio de gravitación? Vamos para allá. Vamos al lío. Perfecto, chicos. Lo dicho, poner cualquier duda que os la vamos a resolver. Incluso en el tema del Discord, poner cualquier ejercicio que se resolverá vuestras dudas. Ahí está. Muy bien. No seáis tímidos, que estamos aquí para eso, para ayudaros. Bien, dicho eso, vamos a ver. He buscado de Madrid, ¿vale? Es decir, al final, ¿por qué eligió Madrid y he discriminado a otras comunidades autónomas? Ante nada, perdón. Pero recibí vuestros perdones. Pero lo que sí he visto es que Madrid, digamos que es la media de tipo de examen que se hace respecto a todas las comunidades autónomas. De verdad, es como la media. Es decir, tiene los puntos comunes al mayor número de comunidades autónomas, siendo muy parecidas a Madrid. ¿Vale? La que diría que es más distinta es a Barcelona, así que si hay alguno de Barcelona, no dude pasarme estos ejercicios que son otra historia. Los ejercicios de Barcelona, al menos, a ver, la teoría es la misma, pero se pregunta de otra manera. Bien, los ejercicios son de otro tipo. Bien, pues tenemos aquí el primer ejercicio, ¿vale? ¿Cómo hacer los ejercicios? Bien, primero, metodología. Tener una hoja para ensuciar todo lo necesario. Si pretendéis que en la primera hoja lo vais a hacer bien, estáis equivocados. Bueno, a ver, si estáis muy entrenados, sí. Pero yo os recomiendo que tengáis una al lado para poder garabatear. Vamos, si vosotros fuerais al despacho de un físico, ya te digo yo que sería de todo menos ordenado.
y he ido a unos cuantos. Bien, pues lo primero, garabatear. ¿Qué hacemos? Subrayar los datos principales. Dice, una masa M1 de 5 kilos está situada en un punto. Ya no tenemos que ir haciendo a la idea qué tenemos que hacer. Si nos habla de un punto, de una coordenada, tenemos que dibujar un sistema de referencia para poder al menos tener visualmente dónde se encuentra ese punto respecto a un punto de referencia. Bien, aquí dice que está en 4,3. 4,3. Bien, pues aquí se encuentra nuestra masa 1. Dice, determinar la intensidad del campo gravitatorio creado por la masa 1 en el origen de coordenadas. Origen de coordenadas, amigos, como no, en el 0, 0. Bien, como la nota en la que la nota que empezamos todos al hacer un examen, un 0. A partir de ahí se sube. Bien, pues dice, calculamos el campo gravitatorio sobre ese punto y el trabajo en realizar, yo aquí ya pararía. ¿Ves? Cuando ya aquí la mayoría de ejercicios te preguntan varias cosas, una a una. Campo gravitatorio sobre ese punto, ¿no? Empecemos pues. Bien. Bueno, Manu, te voy a utilizar un poco de títere. ¿Hacia dónde va a apuntar el campo gravitatorio que hace la masa 1 sobre ese punto? ¿Hacia la masa o en el otro sentido? ¿Hacia la masa? Bien, hombre, un premio para el caballero. Vamos. Ahí está, así que te mereces sacar un 10. Exactamente, recordar, campo y fuerza es lo mismo. Por lo tanto, fuerza atractiva, campo atractivo. Bien, por lo tanto, es el campo o la fuerza que crearía la masa 1 sobre otro cuerpo en ese punto. Bien, pues vamos a la fórmula y decimos, bien, ¿qué nos dice la G? La G nos dice que para poder calcularla depende de la constante de la masa de 1 partido la distancia al cuadrado a la que se encuentra. Por lo tanto, necesitamos la masa de 1, la sabemos, 5 kilos, la constante, que es 6,67 por 10 elevado a menos 11 menos 11 por la masa, y la distancia. Bien, seguramente ahora Manuel me estén criticando mucho porque ahora estarán diciendo, oye, ¿y lo del menos qué? ¿Eso dónde está? Ahora te lo comes. Dime. Que ya te lo iba a decir yo, justo, sí. Ahí está. ¿Por qué? Porque esto es el módulo, es el valor. Recordad, una fuerza tiene valor y dirección, ¿vale? Valor y dirección. El menos te da igual. No se miden menos 5 metros. No, miden 5 metros hacia la derecha o hacia la izquierda. Tiene 5 newton hacia la derecha hacia la izquierda. Recordad que el menos R, lo único que nos indica es hacia dónde va. Y nosotros sabemos ya hacia dónde va, Manu. Sí lo sabemos. Va hacia la masa. Me contesto yo solo, disculpa. Sí, bien. Ahí está. Entonces, claro, lo importante que es, sabemos que va a tener una componente horizontal y va a tener una componente vertical. Sí, vale, perfecto. Pero lo más sencillo para poder calcular un vector, como es el campo gravitatorio, es calcular su módulo y aparte su dirección, ¿vale? Yo tengo un truco para hacerlo esto y es básicamente calcular, después que es lo que vamos a hacer, ver la componente horizontal y ver la componente vertical. Es decir, cualquier vector, para poder indicar hacia dónde apunta, lo vamos a separar siempre en dos. Uno, hacia dónde apunta en la horizontal y dos, hacia dónde apunta en la vertical. Esto es como si le dices a tu tío Paco, que se ha ido por primera vez a Madrid, ¿vale? Hacia dónde tiene que ir. Tiene que tener dos puntos de referencia, la horizontal y la vertical. Entonces, para indicar tú a alguien, por ejemplo, a una persona que se ciega, hacia dónde apunta ese vector, tú dirías, pues va hacia la derecha y hacia arriba. Pues entonces, lo que vamos a hacer es simplemente calcular el campo gravitatorio tantas veces a la derecha, tantas veces hacia arriba. ¿Bien? Pues eso va a ser el planteamiento. Pero primero tenemos que saber cuál es su valor inicial. Pues el campo es esto, G por M por R al cuadrado. ¿Y cuál es la distancia? Pues la distancia es esta de aquí. Bien, Manu, ¿me puede ayudar para ver cómo calcularíamos esa distancia? Pitágoras. Ahí estamos, Pitágoras, nuestro amigo. Vamos, claro. Si fuera cociente Pitágoras de lo cuánto que lo necesitamos, hazme caso que ya hubiera cobrado, ya hubiera sacado licencia sobre su teoría. No estuviera cobrando el tío. Porque se utiliza para casi todo. Para el tema de trigonometría, para todo. Aquí vemos que la distancia de un punto a la masa se mueve 4 en la horizontal, 3 en la vertical. Por lo tanto, gracias a la coordenada de este punto.
Por lo tanto, podemos dibujar este triángulo. Y lógicamente, como tenemos estos dos lados, podemos calcular la hipotenusa. Lo cual es, el radio es la raíz de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, lo cual esto es 25, y la raíz de 25 es 5. Ahí lo tenemos, es 5. Por lo tanto, la distancia al cuadrado es 25. Y aquí lo tenemos, chicos, chicas, queridos oyentes. Tenemos todo lo necesario para calcular. Esto aproximadamente sería 1,2 por 10 elevado a menos 11. Lógicamente, la G, importante. Al igual que apuntar los datos y analizando y hacer un dibujo. Poner las magnitudes. O quitan puntos, ¿vale? O quitan puntos. Por lo tanto, es muy importante de poner esto que es metros, newton. Pues un truco para recordar la magnitud de esta variable es utilizar la fórmula. ¿Qué te dice? Que la fuerza era el campo por la masa, ¿no? Despeja el campo. ¿Qué te queda? Fuerza partido masa. Manuel, ¿qué se mide la fuerza? Claro, tenemos newtons arriba, ¿no? En el numerador, Ahí está. dividido entre la masa que será en kilogramos, entonces newton entre kilogramos. Ahí está, ¿lo veis, chicos? Es decir, al final, a partir de la fórmula, podemos sacar siempre la magnitud. Por si no lo recordáis, ya sabéis cómo. Bien, aquí Rubén os lo cuenta y Manu también. Perfecto. Eso, aquí tenemos el campo, ¿vale? Pero recordar que si te piden el valor solo, aquí hemos terminado. Esto sería el valor, no un vector, el módulo. Bien, ahora, si te piden la dirección y el sentido, ¿cómo lo calculamos? Lo que hemos dicho, cuánto en el eje X, cuánto en el eje Y. Al final es, en el eje X, ¿cómo indicamos la dirección? Pues si se mueve hacia la derecha, tiene componente Y. Si se mueve hacia la izquierda, tiene componente menos Y. Si tiene dirección vertical ascendente, es J. Y si va hacia abajo, es menos J. Entonces, ¿cómo se va a mover ¿hacia dónde apunta el campo gravitatorio? Pues va a tener componente X en la dirección de Y, porque va hacia la derecha, y como va hacia arriba, tiene componente vertical J. Y ya lo único que nos queda, fijaros, es calcular cuánto de X y cuánto de Y. Bien. ¿Cómo hacemos eso? Pues al igual que las distancias, no es complicado. Fijaros que si tenemos aquí el punto donde estamos calculando la intensidad del campo, y esta sería la masa, ¿bien? Pues ponemos aquí el campo, ¿bien? Y al final un vector, ¿vale? Entonces, ¿cómo calculamos cuánto de vertical y cuánto de horizontal? Pues haciendo un triángulo. Al final, ahí está. Si sumamos la parte horizontal y la parte vertical, nos da el campo. Y aquí lo tenemos. De este triángulo calculamos la parte horizontal y la parte vertical. ¿Bien? Pero nos faltan datos. ¿Por qué? Porque tenemos el campo, pero no tenemos ni la X ni la Y. ¿Bien? ¿Qué tenemos que hacer? Calcular simplemente el ángulo que tiene. ¿Y cómo calculamos este ángulo? Pues mirad, ¿no veis que este triángulo, el de las distancias, es lo mismo que el campo? Al igual que de un punto a otro se desplaza 4 hacia la derecha y 3 hacia arriba, el campo tiene la misma dirección y sentido. Por lo tanto, el calcular este ángulo es igual que calcular este otro. Por lo tanto, ¿cuál va a ser el ángulo? ¿Qué vamos a utilizar? Pues cualquier identidad, no, cualquier función trigonométrica, tanto el coseno, el seno o la tangente. Aquí, por ejemplo, con el 3 y el 4, el lado opuesto entre el contiguo, podríamos utilizar la tangente, es decir, 3 partido 4. Para utilizar el coseno sería el cateto contiguo entre la hipotenusa, es decir, 4 partido 5. Y el seno pues sería el lado opuesto al ángulo, ¿vale? El ángulo siempre de la referencia. Para elegir qué lado del triángulo sería 3 partido 5. Pues lógicamente de aquí vamos a obtener el valor de 0,75 y para calcular el ángulo tendremos que aplicar el arco tangente, ¿vale? De 0,75, ¿vale? Aproximadamente estos son 31 grados, ¿vale? Grados arriba, grados abajo, ¿vale? Vamos a decir que es 30 para simplificar el problema. Bien, pues son 30 grados. Pues decimos, mira, ya sabemos que el ángulo es 30 grados. Pues aquí lo tenemos ya fácil y sencillo. ¿Por qué? Porque al final vamos a utilizar lo mismo, coseno y seno. Vale, ¿cuál es la parte horizontal? ¿Qué razón trigonométrica tenemos que utilizar? Como es el lado cercano al ángulo, el coseno. Pues el coseno del ángulo es g de x partido de g. Bien, pues entonces, ¿cuánto va a valer la parte horizontal? La parte horizontal, a ver que haga esto un poco más pequeño. Como no, siempre a mí, Manuel, me falta pizarra. Yo necesito una pizarra, vamos, no virtual, necesito 2 virtuales. Pues g de x es g por el coseno del ángulo.
Suerte que se puede reducir y ampliar el tamaño. Vamos, si no me volvería loco. Y ya está, aquí lo tenemos, despejar gx. Ya sabemos que g lo que vale 1,2 por 10 elevado a menos 11 por el coseno de 30. Y aquí lo tenemos. Y gi, pues gi es g por el seno de 30. Ahí lo tenemos. ¿Por qué? Porque aplicando el seno del ángulo relacionamos gi con g. Y aquí lo tenemos, los dos. Ya hemos calculado cuánto en horizontal, cuánto en vertical. ¿Vale? Esta es la manera de calcularlo. Lógicamente el coseno de 30 será 0,77, 0,71 aproximadamente. Ahí está, 0,71. Y el seno de 30 sería 0,5 por 0,5, ¿vale? Y obtenemos los valores de gx y de gi. Y ya simplemente sería decir que, porque el campo es la parte de gx, que aproximadamente vale 0,9 por 10 a la menos 11, en la componente de y, recordar, es decir, ¿por qué la de y no de la de menos y? Porque va hacia la derecha, os lo he dicho, para valorar el sentido simplemente hay que ver el dibujo, por eso es muy importante dibujar, ¿vale? Y por eso digo que no hagáis caso a esto de menos r, simplemente el dibujo os orienta, ¿vale? Pues entonces, en i y en j, pues ya está, pues 0,9 por 10 elevado a menos 11 y más, ¿vale? Y aquí tenemos este resultado, sería 0,6 por 10 elevado a menos 11 j. Y aquí lo tenemos, el campo. Bien, ¿dicen algo aquí nuestros oyentes? Sí, te comentan que, bueno, el tema del resultado, ¿no? Que han preguntado si no era 1,33 porque lo hiciste de cabeza. Sí, seguramente. Alcatrí, seguramente tenga razón, ¿vale? Es decir, al final lo he hecho de cabeza un poco, por lo tanto el resultado no será completamente exacto. Vamos a ser sinceros. Puede ser que lo tenga mal, por eso pregunto. Al contrario, tú pregunta todo lo que necesites. Al contrario, lo agradecemos. A ver, la G, sí, seguramente sea 1,3. Es decir, al final esto lo he hecho un poco de cabeza. Sí que da 1,3, que lo hice yo, da 1,33 por 10 a la tabla. Ahí está. Perfecto. Pero al final, recordad al final que si el resultado que os da a vosotros es aproximado, está bien, ¿vale? Al final no queremos centrarnos mucho en los cálculos matemáticos porque si no, no daría tiempo a hacer muchas cosas. Entonces, sobre todo que quedéis el procedimiento y os quedéis más o menos con los resultados más o menos exactos. Bien. Perfecto, pues continuamos. Que al final es que lo que pasa, que los ejercicios de física son muy largos. Dice, el trabajo. Lo segundo, ya habíamos calculado el campo. Y hasta ahí todo perfecto. Y dice ahora, en el origen de coordenadas, y ahora, y el trabajo que realiza la masa 1 al trasladar una masa 2 desde el infinito hasta el origen de coordenadas. Bien, vamos a verlo. Dice, el trabajo que realiza para trasladar una masa 2 que viene del infinito hasta el origen de masas. ¿Qué sucede? Dibujo. ¿Cómo no? Siempre dibujito. Pues vamos a ver. Tenemos aquí ahora nuestra partícula M1, ¿vale? Que está en las coordenadas 4, 3. Y ponemos una masa, ¿vale? Una segunda masa que nos dice que viene del infinito, ¿vale? Esta está en el infinito. Y se viene hasta... Ahí está. Hasta el centro el punto de referencia. Bien. Por lo tanto, en 0, 0. Bien. Y aquí se encontraría la masa 2. Y nos preguntan el trabajo que realizaría para trasladar de un punto a otro. ¿Cómo lo calculamos? Pues bien. Vamos a ver un momentito. Ahí está. Genial. ¿Cómo lo calculamos? Pues recordad siempre cómo era el trabajo que hace una masa sobre otra. ¿Qué fórmula había que utilizar? Pues si nos vamos atrás, ahí está, es, a ver, ¿dónde estabas? ¿Dónde estabas? Aquí, pillín, que te querías perder. Aquí, el trabajo es menos la variación de energía potencial. Es la base, recordar. El trabajo es menos la variación de energía potencial. Por lo tanto, cuando a ti te pregunten trabajo, te están preguntando energía potencial. Pues vamos a hacer eso. Decimos, trabajo es igual a menos la variación de energía potencial. Y vamos a ver cómo es esa variación. Manu, ¿tú qué crees? ¿Habrá aumentado la energía potencial al moverse de este punto 1 inicial al punto 2 o habrá perdido? Es decir, si se acerca, ¿gana energía potencial o pierde? Hombre, yo lo veo mucho a partir del potencial, ¿no? O sea, el potencial en el infinito va a ser menor, ¿verdad? Uh-huh. Que en el otro, no lo sé, me pillas ahí. No te preocupes, lo vamos a ver ahora. Al final, recordar que, como ha dicho Manu, la energía potencial es similar al potencial, ¿vale? Solo que la energía potencial tiene en cuenta la masa que se pone en ese punto,
Entonces podríamos hacerlo calculando la energía potencial o el potencial. Ambas maneras son buenas. Eso sí, os digo, ir directo al grano. Por lo tanto, la variación de energía potencial. La variación de energía potencial es la energía potencial final menos la energía potencial inicial. Bien, ¿cuál es la energía potencial final? Pues aplicamos la fórmula. ¿Cuál es la energía potencial? Pues aquí tenemos la formulita. M1 por M2 partido R. Bien, me decían que la masa 2 era de 0,5. Vale, lo voy a apuntar aquí a cerquita para que lo tengáis en cuenta. 0,5 kilogramos. Bien, por lo tanto, ¿cuál va a ser la energía potencial inicial? ¿Inicialmente de dónde parte? Del infinito. Pues vamos a ello. Bien, pues sería menos g por m1 por m2, la distancia infinita. Por lo tanto, esto se nos hace 0. Aquí esto se nos hace 0. Y entonces, ¿y cuánto sería la energía potencial final? Pues la energía potencial final sería menos g por m1 por m2 partido la distancia que se encuentra siempre nuestro objeto, que es el que aporta esa energía potencial al otro, del punto. En este caso es este. Como ya habíamos calculado la distancia, porque es el mismo punto que antes, la distancia es 5. Por lo tanto, ya sabemos que esta distancia 2 o del punto final es 5. Por lo tanto, lo ponemos y decimos 5 y ahora a calcular. Yo siempre os recomiendo, de verdad, a todos que primero fórmula, después datos. ¿Por qué? Porque siempre que tengáis que despejar, imaginar tirar de todos estos números. Es decir, se os hace pesado y muy duro. Entonces, primero, obtener expresión y después sustituir. Es decir, que haya el mínimo número de números posibles en todos los cálculos. Bien, dicho esto, ¿cuánto da? Pues fijaros que el ejercicio me ha dejado esto fácil para que lo calcule. 5 y 5 se va y me queda que 0,5 por menos 6,67 sería menos 3,3335. Ahí, este sí que lo hago aproximado. Ahí exacto, el cálculo. Bien, ¿en qué se mide la energía potencial? La energía, pues en calorías. No, en julios. También se mide en calorías, pero en el sistema internacional es en julios. Bien, por lo tanto ya lo tenemos. Y decimos, ¿cuál es la variación de energía potencial? Pues la variación de energía potencial es la final menos 3,335 por 10 elevado a menos 11 menos la energía potencial inicial, que es 0. ¿Qué sucede? ¿Cómo sale esta resta? Esta diferencia va a salir negativa. ¿Por qué? Porque ha acercado, fijaros chicos, y chicas, lo siento por la manía, ha acercado la partícula, ¿vale? Es decir, la masa 2 hacia la masa 1, la ha acercado, por lo tanto ha utilizado energía. Viene el infinito y se ha colocado a 5 metros, ¿vale? Entonces ha gastado energía para acercarlo. Por lo tanto, recordar siempre que el potencial en el infinito es 0. Sí, parece mínima, pero es máxima. Porque recordar que igual que la energía potencial es máxima, como hemos visto en la fórmula, cuando es 0 y mínima cuando vale menos infinito. Y eso nos dice el signo, que en definitiva es por convenio, ¿vale? Pero recordar, máxima en 0, mínima cuando vale menos infinito. Bien, pues ya hemos calculado este ejercicio. ¿Por qué? Porque claro, ha perdido energía al acercarlo, entonces habrá hecho un trabajo positivo o negativo. Ha hecho trabajo, ha perdido energía porque ha hecho trabajo. Por lo tanto, el trabajo te da que menos y menos, este menos de aquí por la variación de energía potencial que es negativa, sale positiva. Recordar siempre, trabajo, olvidaros, os están preguntando energía potencial. Siempre, porque siempre es igual. Entonces, cuando te digan una es la otra y viceversa. Bueno, a ver nuestra gente, a ver si ha comentado algo. Dice, puede ser que lo tenga mal. Ah, vale, qué susto. Yo pensaba que no sabía usar la calculadora. No, ¿sabes lo que pasa, Catri? Que el que no la sabe utilizar soy yo. no la sabe utilizar soy yo. Y soy un poco perezoso con el tema de la calculadora. Cuando ya hay que centrarse mucho en ejercicio, sí la utilizo. Pero en principio, como que me quema. Es decir, es como el anillo de Sauron. Me quema las manos. Entonces eso. De todas formas, si queréis en algún cálculo en concreto, me lo decís que yo lo haré en profundidad. Estos ya no saben quién es Sauron, tío.
No es Esto no, es algo no que puede no lo ser. saben. Cierro streaming. Adiós. Que Adiós. no lo saben, tío. Te lo juro que no lo saben, O sea, yo Bueno, creo que no lo saben. creo que nos sorprenderían, ¿eh? Es decir, ¿sabéis quién es Sauron? Dice, ¿cuándo es el próximo stream de física? Pues mira, Jesús, es el lunes, ¿vale? El lunes a las 4, buena horita, recién levantado de la siesta. Ahí veremos la segunda parte del bloque. Y también te digo, todo depende de vuestro apoyo, porque el martes también lo tenemos de día abierto. Entonces, todo depende de, al final, las ganas que tengáis de escucharme a mí, ¿vale? Pero en principio está establecido el lunes de 4 a 6, ¿ok? Si lo dice porque te tienes que ir, lo entendemos. Eso sí, estamos tristes porque te vayas. Van a probar todo, estoy por presentarme yo. Explica genial, muchas gracias. La verdad que me está dando la sensación de que explico lento, pero es que es mucha metralla. Ya cuando he estado hablando con mis alumnos y sé cómo me entienden, cómo yo le entiendo a ellos, pues ya voy más rápido. Pero al principio me gusta arrancar de menos a más. Aunque espero no estar aburriéndoos, ¿eh? Es decir, decidme vuestra opinión sincera. Si queréis que vaya más rápido, yo aquí le doy a todo gas, como la película. Bien, pues vamos ahora al enunciado B. Para eso, permitidme que no hemos quedado sin sitio, voy a abrir otra ficha. Ahí estamos. Vale, pues lo mismo, el procedimiento, anotar datos, sobre todo subrayar, imagen en nuestra cabeza. Si no eres capaz de imaginarte tú el ejercicio, cuando lo tenga que ver el jurado, o mejor dicho el jurado, esto no es Got Talent, cuando lo tenga que ver el profesorado, menos. Entonces tienes que hacerte la idea a la cabeza de qué es lo que te piden. Dice, situada M1 y M2 en las posiciones anteriores, ¿a qué distancia del origen de coordenadas el campo gravitatorio resultante es nulo? A ver. Paramos, frenamos aquí los motores, ¿vale? Y decimos, vale, dicen posiciones anteriores. ¿A qué se refiere? Porque claro, aquí nosotros antes teníamos que decía que inicialmente M2 estaba a tomar viento, es decir, no lo podíamos ni oler, ¿vale? Y después se acercó aquí. ¿Dónde creéis que nos están preguntando? ¿Dónde estaba inicialmente o dónde estaba finalmente? Pues lógicamente cuando estaba en el punto final. Primero porque en el infinito no hace mucho, ¿vale? Es decir, si nos están preguntando algo, suele ser ya localizando dónde se encuentra exactamente el punto. De todas formas, también te digo, el enunciado podría ser mejor. Es decir, aquí ha habido un poco de vagueza a la hora de escribir el enunciado. Entonces, pero considera que está en el punto de referencia y M1 en el otro punto. 4, 3, coordenada del eje de referencia, 0, 0. Ahí está, muy bien, perfecto, 0, 0. Muy bien, y nos preguntan a qué distancia del origen de coordenadas, es decir, simplemente te dice que diga a qué distancia respecto a ese punto, ¿vale? Podríamos decir respecto a ese, no, pero respecto a ese punto, ¿vale? Respecto a la masa 2, el campo gravitatorio es nulo. Bien, te está diciendo entonces que entre estas dos partículas, ¿dónde el campo es nulo? Bien, aquí hay que comprender, a ver, nos están preguntando en qué punto del espacio, es decir, aquí, podría llenar esto de puntos, ¿vale? Pero en qué punto del espacio el campo que crea ambas masas es nulo. ¿Por qué? Porque si fuera de M1 nunca se va a hacer 0, excepto en el infinito, porque ya está tan lejos que el campo gravitatorio / fuerza gravitatoria no se siente. Por lo tanto, nunca va a ser 0. ¿Qué te están preguntando? La suma de ambas. La suma de ambas. Por lo tanto, nosotros, ¿qué vamos a hacer? Y decimos, vale, imaginémonos un punto aquí cualquiera. ¿Hacia dónde va el campo que genera el 2? Hacia él. Se va a acercar. Bien. Y el de 1 hacia él. Se va a acercar. ¿Qué sucede? Que aquí nunca se anula. Aquí uno está tirando hacia la derecha y otro hacia arriba. No se anula. ¿Cuándo se va a anular? Pues se va a anular, por eso digo que más que ecuación es imaginación. Es decir, un físico tiene que... un buen físico tiene que imaginarse las cosas, o al menos tener un concepto de ella. Entonces, por eso os digo, ¿dónde se va a anular? Si van a apuntar en direcciones contrarias, se van a anular donde esta flecha, es decir, el campo de 2 y el campo de 1, tengan direcciones, es decir, apunten la misma dirección en sentido contrarios. Entonces, ¿cuándo van a tener la misma dirección? En la línea que los une. Vale, pues entonces en un punto entre ellos, ahí está, aquí vemos que el campo 2 va hacia abajo y el campo 2
va hacia arriba en esa dirección. ¿Y aquí a dónde se va a anular? Bien, pensar, el campo en ese punto nos piden que sea 0. ¿En qué punto? ¿En qué punto? ¿A qué distancia del primero? Bien. Si se hace 0, ¿vale? Es decir, el campo, nos están preguntando el campo total sobre ese punto. Bien. ¿A qué se debe el campo total sobre ese punto? Se debe a la suma de cada uno de los que crean un campo. Es decir, se debe a cada uno de los que ejercen una fuerza sobre ese punto. Es como si cogemos y tiramos de una caja por ambos lados. ¿A qué se debe la fuerza total? Pues la suma de estas dos. Si fueran 3 fuerzas, a la suma de esas 3. Pues esto es lo mismo, ¿no? Pues entonces el campo total va a ser la suma de G1 más G2. Ahí está. Bien. Por lo tanto, ¿qué nos están pidiendo? Que sea 0. Por lo tanto, la cuestión, es decir, lo que primero tenemos que imaginar en la cabeza es que el campo total sea 0. Aquí lo tenemos. ¿Y cuándo es 0? Pues si sustituimos aquí, esto es 0, cuando la suma de ambas es 0. Recordad, esto es vectorialmente. Pero al despejarlo vamos a obtener la conclusión que G1 es igual a menos G2. Aquí lo tenemos. ¿Esto qué significa? Que vale lo mismo, pero en sentido contrario, que era lo que se nos ocurriría en principio. También podemos hacerlo así. Podemos explicar que como G1 y G2 tienen sentidos opuestos, ¿vale? G total va a ser 0 ¿cuándo? Cuando G1 y G2 valgan lo mismo de módulo. Podría hacerlo de estas dos maneras, ¿vale? Porque aquí también te dice lo mismo. Es en sentido opuesto, pero su módulo, ¿vale? Recordad que cuando hacemos un módulo es el valor absoluto. El valor absoluto se carga en el menos, ¿no? Desaparece. Pues entonces, cuando el módulo son iguales. Y ahora aquí es cuando tenemos que decir, pues bueno, vamos a verlo. Bien, si nosotros colocamos otra vez nuestro dibujo para poder ayudarnos un poquito mejor, ¿vale? Tenemos aquí la masa 2, aquí tenemos la masa 1, bien, y estamos a una distancia. Ahí lo tenemos, a este punto, bien. Vamos a este llamar R2 y a este vamos a llamar la distancia R1. ¿Por qué? Porque la distancia que se encuentra uno del punto y dos del punto. Bien, genial. ¿A qué distancia se encuentra M2 y M1? Pues nosotros sabíamos que era de 5, porque eran, recuerda, la coordenada de esta era 4, 3, 4, 3, Pitágoras 5. Bien, por lo tanto, ¿qué es lo que teníamos que hacer? Teníamos que hacer que G1 y G2 eran iguales, ¿no? Pues aplicamos fórmula, sabiendo que la fórmula es G por la masa partido R al cuadrado. Sabiendo eso, es aplicar y se finí. G1 pues sería G por la masa 1 partido R1 al cuadrado. ¿Sabemos la distancia que hay al punto de R1? No, al contrario, es lo que nos piden. En concreto nos están pidiendo R2, pero es lo que nos piden. Bien, y ahora, ¿sabes? G2, ¿vale? ¿Cuál es? Pues con la fórmula sabemos que G por la masa 2 partido R2 al cuadrado. Bien, ¿qué hacemos aquí? Por eso digo que nunca pongáis los valores primero, porque aquí se nos van a ir ya valores. Masa 1, sí lo sabemos, 5 kilos, partido R1 al cuadrado. Y M2, 0,5 kilos, partido R2 al cuadrado. Bien, tenemos una ecuación y dos incógnitas. Ya está, pues no podemos hacer ejercicio, apagamos el string y fuera. No. Si tenemos dos incógnitas, necesitamos dos ecuaciones. Esta es la primera ecuación. Bien, ¿cuál es la segunda? Amigo, no sabemos la distancia, pero sabemos que la suma de la distancia vale 5. Esa es nuestra segunda ecuación. ¿Y qué hacemos? Que R1 más R2 es igual a 5. Ahí lo tenemos. Y entonces ahora sí, ¿por qué? Porque lo que hacemos es sustituir uno en función de la otra. Y decimos R1 es igual a menos 5, igual a 5 menos R2. Y ya está. Y sustituimos, por ejemplo, R1 ahí. Aplicamos sustitución. Y nos quedaría que 5 partido 5 menos R2 al cuadrado es igual a 0,5 partido R2 al cuadrado. Bien, aquí ya lo que nos queda es matemática. Es pura matemática. Tenemos una incógnita, que R2, que podría ser X perfectamente. ¿Y cómo calcularla? Pues básicamente, ¿dónde tenemos la incógnita? En el denominador. La queremos en el numerador. Lo que vamos a hacer es que, como está dividiendo, pasa multiplicando y al revés. Es decir, al revés no. El otro igual, está dividiendo, pasa multiplicando. Y se nos quedaría 5R2 al cuadrado igual a 0,5 por 5 menos R2 al cuadrado. Y aquí lo tenemos. Aquí sería ya
empezar a operar. De esta manera se nos quedaría así. 0,5 por 5 es 2,5. Menos 0,5 por R... Ah, no, espera, me van a matar, me van a funar todos los profesores de matemáticas. Hay que hacer primero el cuadrado, que se me olvida, que con la prisa no freno. A ver, un momentito. Voy a ver los mensajes. Dice... Perfecto, genial. Seguimos. Vamos a ver. Bien, pues entonces 0,5 por... Ahora desarrollamos el cuadrado. Sería 25 más R2 al cuadrado más 10R2. Aquí lo tenemos y sería multiplicar. 5R2 al cuadrado sería 0,5 tal, 2,5 más 0,5 por R2 al cuadrado más 5R2. Como veis, ya tenemos una ecuación en segundos, sería resolver y ya. Sí os voy a pedir, básicamente, es un poco de amabilidad, porque al final, si me enfoco en las mates, no me enfoco en la física. Pero de aquí se obtiene, es decir, se obtiene R2, que es la distancia, como hemos visto, desde el punto, es decir, la distancia a la que el campo se anula, ¿vale? Es decir, es desarrollar esto y ya está, ¿vale? Bien, os lo digo porque si no, no va a dar tiempo a mucho más. Bien, pues con esto ya hemos terminado este ejercicio. Bien, aquí os muestro otro ejercicio de campo gravitatorio, ¿vale? Y aquí, como me falta poco tiempo, porque dentro de nada va a aparecer nuestro profesor de matemáticas favorito, ¿vale? Voy a hacerlo teóricamente. ¿Te parece, Manu? ¿Tú qué dices? Dale caña. Le damos Perfecto. caña, vamos ahí. Aquí vamos bien de tiempo. ¿Vamos bien? Bueno, si cierras con este, vamos bien. Vale, perfecto. De todas formas, chicos, chicas, espectadores, se nos han quedado descubiertos porque con este ejercicio ya el campo gravitatorio parece que no, pero los ejercicios que hemos hecho son similares o digamos son la base de todo lo demás. Se nos ha quedado la parte del bloque eléctrico, ¿vale? Entonces, importante. El lunes vamos a empezar también con ondas. Si tenéis dudas con campo eléctrico, con campo magnético, aquí lo tengo todo preparado para vosotros, ¿vale? Es decir, la parte más difícil y más larga era el campo gravitatorio. La demás es más corta, por lo tanto, todo va a depender de vuestra interacción. Es decir, ponerlo en el Discord, lo que en el canal de física, todas las dudas que tengáis, todo lo que queráis que hagamos. Como ha dicho Jesús, que empecemos con ondas y estaba programado así, haremos segundo bloque. De todas formas, ¿qué hace falta más? Se da más. Aquí estamos nosotros para intentar ayudaros lo máximo. Si pudiéramos ir al examen, iríamos, pero entonces nos meterían en la cárcel, lo cual no me conviene, soy muy joven todavía. Así que vamos a hacer este ejercicio. Bien. Lo mismo. Bueno, hay gente que lo hace, ¿eh? Que se presenta por Sí. otras personas, ¿eh? Sí, no, Yo lo he visto, eso. Yo no quiero criticar, pero seguramente haya alguien aquí que haya visto a Forfas. ¿A ti te suena Forfas? ¿No? ¿No te suena Forfas? No, A ver, no. A ver, algo sí me suena. Igual si me lo explicas, sí que sí, caigo. vale, nada. Forfas básicamente, tío, era un chico, ¿vale? Que hacía entrevistas. ¿Vale? Hacía entrevistas por la calle y se iba sobre todo a la zona de botellódromos, y iba preguntando preguntas de cultura a la gente. Y era, bueno, no es de Granada, pero estudió aquí en Granada. Estudió aquí. Y daba la casualidad que estudió física también. Y era de mi mismo año. Es decir, la gente lo conocerá, porque la verdad que el tío se hizo muy famoso. Y la verdad, a ver, no te digo que no voy a criticarlo porque ya el pobre estuvo muy funado porque, digamos que dijeron que explotó un poco a un trabajador suyo. Pero lo que sí voy a decir es que, aparte de, bueno, no es mal muchacho del todo, pero lo que sí voy a decir es que en un examen no estudió e intentó jugarla. Y digo, ¿cómo lo voy a jugar? Pues me compro un pinganillo, se lo puso en la oreja y estuvo un compañero nuestro en el lavabo chivándole todo. A ver, física. Si ya a la gente le está costando viendo el streaming, ¿cómo lo va a hacer solamente por sonido? Entonces, lógicamente le pillaron y le pusieron un 0. Entonces, que sepáis que hasta los famosos se copian. Sin querer criticarlo más, pero es verdad. Es decir, vosotros no lo hagáis. Que además es un método cuando estaba todavía la tecnología en desarrollo, pero ya hay inhibidores de frecuencia que veremos en ondas cómo se hace un inhibidor de frecuencia o cómo funciona. Pero ya hay inhibidores de frecuencia que hay facultades que lo están implementando. Lógicamente en selectividad puede ser que sí. Además,
es mejor que no te pillen, porque si te pillan te anulan completamente y duro. Es mejor sacar una menos nota que copiarse, ¿vale? Es decir, no voy a decir a nadie que no se apunte una formulita en el brazo, eso al final depende de cada uno. Yo recomiendo que no, ¿vale? Ahí lo dejo, es mi parte, lo siento mucho. Salte de aquí que te estás metiendo en territorio escabroso. Claro, por eso digo, no recomiendo copiaros, nada, cero, patatero. A ver, que sí, que deberían de dejaros la fórmula para el examen. Yo voto a favor, pero yo no soy el ministro de Educación, ¿vale? Es decir, sí, y no voy a serlo nunca, o eso espero. Entonces, solo que puedo hacer, resolver este ejercicio. Vamos a ello. Bien. Te dice el Amazonas 5, un satélite geoestacionario, uno de los muchos que tenemos, de comunicaciones. Vale. Primero, ¿qué es un satélite geoestacionario? Aquí muchos van a caer. Aquí creo, o bueno, a lo mejor me sorprenden, ¿eh? A lo mejor saben más que yo, pero hay que saber qué es dice un grande del vídeo del grupo de WhatsApp de Jaén, del control es demasiado bueno. Ya, Jesús, sí, a ver, lo hizo. Es decir, bueno, al final todo el mundo somos un poco picarones, pero bueno, ¿qué se va a hacer? Vamos a seguir. Satélite geoestacionario. Si queréis, eso sí, después de Searchida más anécdotas, podemos hacer directo de anécdota porque tenemos unas cuantas. Es decir, tenemos unas cuantas. Ahora no tenemos enfocando en Searchida por lo que toca, pero vamos a hacer un vídeo de muchas cosas, incluso mucho más graciosas, interesantes, de divulgación científica. Pues una idea principal, que sería, por ejemplo, para un debate, es el satélite geoestacionario. El satélite geoestacionario no es nada más ni nada menos que un satélite que se mueve o digamos que gira a la misma velocidad que gira el planeta. Es decir, que si el planeta Tierra da una vuelta en 24 horas, el satélite da una vuelta durante 24 horas. ¿Esto por qué es importante? Esto es importante porque así puedes tener un satélite enfocando un mismo territorio. CIA, no voy a decir nada, ¿vale? Pero es muy importante y muy caro. Es decir, si quieres poner un satélite en órbita, esta es la órbita más cara, ¿vale? Entonces, vamos a ver. Dice, un satélite geoestacionario. ¿Cuál es la característica? Que su periodo, es decir, el periodo en el que orbita o el que tarda en hacer una órbita, tiene que ser el mismo que el de la Tierra. Este es un dato que no te van a dar. Tienes que entender, ¿vale? Entonces, el periodo de 24 horas, que por cierto, todas las unidades en el sistema internacional, si no las fórmulas, pueden fallar y suelen fallar. Por lo tanto, de horas a segundos serían 60 por 60, 3060. Por lo tanto, 24 horas por 3.600 segundos. Ese sería el periodo. Bien, continuamos. Dice, el satélite tiene una masa de 5.900 kilogramos, que ya no es mucho para ser un satélite, pero es bastante, la verdad. 5 toneladas. Dice, en 2017, dice, determine la altura sobre el ecuador terrestre y su velocidad orbital. Es decir, nos piden la altura, que podría ser un sinónimo de distancia, que ahora veremos con la diferencia, y su velocidad orbital. Bien, la velocidad orbital no es la velocidad a la que gira. Eso sería la velocidad angular. La velocidad orbital es la velocidad a la que se mueve nuestro satélite. Bien, pues nos están pidiendo la altura. ¿Qué es la altura? Pues si esto es la distancia, la altura es lo mismo, pero desde... ¿Qué dice? Desde el ecuador terrestre, desde la superficie de la Tierra. Es lo mismo, pero desde la superficie de la Tierra. Entonces nos están pidiendo esa h, que es lo mismo que d. D es al centro, pues h es descontando el radio de la Tierra. La radio de la Tierra, a casualidad, no, te la dan, ¿vale? Siempre que te pidan la altura, ¿vale? Respecto a la superficie, te tiene que dar el radio de la Tierra. No te van a pedir que la calcules además. Bien, pues vamos al lío. ¿Cómo calculamos la altura, esa distancia? Pues aquí hay que saber qué sucede. ¿Por qué orbita a esa distancia? ¿Qué es lo que mantiene un satélite en órbita? Porque aquí, según mi querido Newton, si el satélite no estuviera sometido a ninguna fuerza, se iría hacia arriba, en este caso, y se alejaría, no vuelve. Entonces, para que esté girando, y aquí volvemos al pasado, tiene que haber una fuerza normal. Una fuerza que apunte hacia su centro, que haga que cambie su trayectoria. Bien, ¿cuál va a ser esa fuerza normal? La fuerza gravitatoria. Y aquí es la manera de resolver este ejercicio. Voy a hacer otro dibujo para que se vea mejor. Está la Tierra, este es el punto. Lógicamente,
la velocidad de órbita es hacia allí, la fuerza gravitatoria hacia dónde apunta. Apunta del cuerpo 2 hacia el cuerpo 1. Es decir, es atractiva. Por lo tanto, aquí vemos que es completamente perpendicular. Por eso decimos que es una fuerza normal. Es una fuerza normal. Entonces, ¿cómo vamos a resolver esto? Haciendo eso. La fuerza gravitatoria es una fuerza normal. ¿Cómo es la fuerza gravitatoria? La fuerza gravitatoria es G por M1 por M2 partido R al cuadrado. ¿Y cómo era la ecuación de una fuerza normal? Una fuerza normal era la masa por la aceleración normal. Y eso era igual a la masa por la velocidad al cuadrado partido R. Cuidado, ¿qué masa estamos hablando? Estamos hablando de la que sufre, recuerda, la masa normal, la fuerza normal es la masa por la velocidad de órbita o la velocidad del cuerpo partido la distancia que hay del radio de giro, el radio en el que está girando. Por lo tanto, estamos hablando de la masa 2. Bien, ¿qué es esta R? Esta R es la distancia del centro al satélite. Esta era la que no pedían. A ver, no piden la altura, pero calculando R podemos calcular H. Muy bien. ¿Y cuál es el radio de giro? Lo mismo, porque está haciendo una órbita circular. Por lo tanto, el radio de giro y la distancia a la que se encuentra el satélite es la misma. ¿Por qué hacemos esto? Porque podemos simplificar. Fijaros qué bien. R y R, me encanta cómo se simplifican las cosas. ¿Y qué obtenemos aquí? Que V2 es igual a G por M1 partido R. Aquí lo tienes. ¿Ves? Ahí está. Aquí tenemos una relación entre la velocidad orbital y la distancia a la que tiene que estar el satélite. Bien, eso sí, se nos piden ambas. Se nos piden la velocidad y se nos piden la distancia, ¿vale? La altura, pero la distancia ya hemos dicho que es lo mismo. Son dos incógnitas. Sabemos la masa 1. Vamos a sustituir. Sabemos que G es 6,67 por 10 elevado a menos 11. Sabemos que la masa 1 es la masa de la Tierra, ¿vale? La que genera esa interacción. Es decir, 5 por 97 por 10 elevado a 24. 5,97 por 10 elevado a 24. Claro, aquí lo tenemos, pero no tenemos R. ¿Cómo lo calculamos? Pues siempre que os pase esto, iros a vuestros datos. ¿Qué datos sabíamos? Sabemos la masa del satélite, ¿ok? Que, por cierto, vemos aquí que nos daba igual para este enunciado porque no depende la velocidad a la que orbita de la segunda masa, no depende. Depende de la primera, porque es la que provoca que vaya cambiando la dirección. No depende de la masa del cuerpo. 2, sino la masa del que lo provoca. Pues aparte de eso nos da el dato que no era un dato, pero que tenemos que saber de la órbita geoestacionaria. ¿Y qué podemos obtener a partir del periodo? Pues fijaros que aquí es muy importante esto que dijimos. ¿Recuerdas la relación de angular y de lineal? Aquí es donde lo vamos a aplicar. A ver, aquí está. Bien, esto es la velocidad lineal y el periodo es una unidad que se utiliza para movimientos circulares. Vamos a intentar relacionar ambas. Sabemos que la velocidad lineal es el radio de giro por la velocidad angular. Aquí lo tenemos. Y sabemos que la velocidad angular es 2pi partido el periodo. Por lo tanto, con el periodo tenemos la velocidad angular y con la velocidad angular la velocidad de órbita. Esta es la manera. Por eso es importante saber hacer este ejercicio en concreto. Es decir, que no es este ejercicio en concreto, sino saber comprender que cuando hay que utilizar un movimiento circular y cuando un movimiento lineal. Y saber relacionar variables lineales con circulares. Pues ya está. Con el periodo calculamos a qué velocidad gira nuestro satélite, ¿vale? Lógicamente sabemos que va a dar una vuelta a lo largo de un día, pero necesitamos en radianes partido segundo. Por lo tanto sería 2pi radianes partido el periodo, que el periodo son, pues esto, 24 por 3600 segundos. Bien, aquí obtendríamos la W. ¿Y cómo obtenemos entonces la velocidad orbital? Por la velocidad orbital, si me disculpáis, voy a reordenar esto un poco para que lo tengáis más ordenadito. Aquí lo tenemos. Algo más pequeño. Esto de la pizarra es la leche. Sin la pizarra, la verdad que sería todo muy desordenado. Entonces, tenemos la W y a partir de la W podemos calcular la velocidad de órbita, la velocidad orbital, que era una de las cosas que nos pedían. Pues ya está. La velocidad orbital era el radio, es decir, el radio de órbita por
la velocidad angular, que la tenemos. Aquí está. Bien. Ups, ¿qué sucede? ¿Sabemos la distancia? No sabemos la distancia. Bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Bueno, lo que sí sabemos es que la velocidad orbital es la radio por la velocidad angular, que sí, ya lo sabemos. Vamos a sustituir aquí en la fórmula que ya tenemos. A ver lo que sucede. Pues vemos que sucede que al sustituir nos queda R por W, todo eso elevado a 2 es igual a esos datos. Por eso he dicho que no pongáis los números hasta el final. Lo voy a poner otra vez en letras. Partido de R. Y aquí vamos a ver que R al cuadrado por W al cuadrado, este ejercicio es complicado en tema de despejes, más que otra cosa. Y aquí ya vemos que, ¡tachán!, solo no queda de incógnita la R. Se acabó, despejamos la R a un lado, está diciendo, pasa multiplicando, R al cubo por W al cuadrado partido GM1. Y ahora sí, amigos, se ha hecho de esperar. Hemos tardado 2 horas. Sí, puede ser, porque el picarlo paso a paso es lo que tiene, pero lo hemos calculado. ¿Y qué hemos hecho? Solamente hemos utilizado un concepto. Bueno, dos. Uno, que la fuerza gravitatoria es una fuerza normal, y aquí está la relación de ecuaciones. Y dos, que la velocidad orbital es igual al radio por la velocidad angular. Y como sabemos el periodo, se ha obtenido. Y todo era ir eliminando incógnitas. ¿Bien? Por aquí lo tenemos, la R, que lógicamente para deshacernos del cubo sería aplicar la raíz cúbica a ambos lados y lo tenemos. Ahí está. Perfecto, ¿lo veis? Ahí está el radio. El radio, que por cierto, con el radio, recordad que podéis calcular la distancia a la superficie. ¿Por qué? Porque esa distancia, más que el radio, disculpad, esa R, lo voy a poner así para no liaros, la R minúscula, ahí está, bien. La R minúscula, pues esa R minúscula, que no es otra cosa que el radio de la Tierra más la altura, ahí está, como podéis ver aquí el dibujo, recordad, la distancia a la que está es el radio de la Tierra más la altura. Por lo tanto, podemos calcular a partir de R y el radio de la Tierra, podemos calcular esa altura de ahí. ¿Y qué otra cosa nos pedían? La velocidad de órbita. Como la velocidad de órbita era R por W, lógicamente, sabiendo R, podemos calcular la velocidad a la que está orbitando el satélite. ¿Bien? Que es R por W. ¿Bien? Perfecto. Pues con esto hemos terminado el enunciado A. Bien. Enunciado B. También ahí la ley de Kepler, ¿no? O sea, la tercera ley de Kepler ahí en el radio al cubo, ¿verdad? Muy bien. Más pillado. Claro que eso también es súper importante para siempre que relacionen que cuando tienen periodo, tienen radio, ¿no? Una de las dos pueden calcular la otra con siempre esa formulita. Bueno, te faltaría despejar ahí W, ¿no? Exactamente. Realmente, chicos, de aquí se obtiene la ley de Kepler. Esa de que te dicen que la relación del periodo al cuadrado es igual a K por la distancia al cubo. Esto lo que te decía la ley de Kepler era que si tienes un cuerpo orbitando con cualquier órbita, lo guapo de esta fórmula es que para órbitas circulares y elípticas. Lógicamente en la elíptica se complican más los cálculos, pero esta función se cumple. Te dice que la distancia máxima de un cuerpo al centro de giro, es decir, al otro cuerpo, es proporcional al tiempo que tarda. Y eso es lo que obtenemos realmente aquí. Aquí, como dice aquí nuestro amigo y compañero y mejor profesor del mundo, Manuel, iba a decir Juanma. Lo siento, Manuel. Se llaman Juan. Esto es un hecho bastante curioso, sí. Eso es. Y pues al sustituir W por 2pi partido del periodo, se obtendría esa relación, ¿vale? Por falta de tiempo no lo hago, pero si queréis y me lo queréis preguntar, yo os lo hago encantado. ¿Vais a merendar? Pues seguramente ahora merendaremos un poquito, aunque sea daremos una parada de 5 minutillos, no mucho, pero al menos 5 minutillos sí. Bien, así la gente descansa. Bien, dicho eso, vamos a por el final. Vamos ahí a la parte B de este ejercicio. Vamos a ello. Dice, calcula la fuerza centrípeta necesaria para que describa la órbita y la energía total del satélite en dicha órbita. Vale. Calcula la fuerza centrípeta necesaria para que se describa la órbita y la energía total del satélite en dicha órbita. Está hablando de esta órbita. O eso quiero entender.
Vale, aquí entra una cosa y es fuerza centrípeta. Ahí está. Por el chat, ¿vosotros qué decís? ¿Qué es la fuerza centrípeta? ¿Qué pensáis que es? Se ayuda vuestros comentarios. A ver. Bien. Pues, ¿qué es la fuerza centrípeta? Pues mirad, al final, ¿qué habíamos dicho nosotros? Que en una órbita, ¿vale? Ahí lo tenemos. La Ahí. normal, te dicen. A ver. Exactamente es lo mismo. Realmente es una fuerza que nos inventamos, entre comillas, para entender por qué gira y no se estrella. Es decir, si nosotros tenemos aquí un objeto, ¿vale? Lo dicho, que está yendo con esa velocidad, hemos dicho que hace o cambia la dirección de la velocidad porque apunta hacia su centro. ¿Lo veis? Es decir, digo que la fuerza de gravedad apunta perpendicular haciendo que cambie la dirección. Bien. Pero si nosotros estuviéramos aquí subidos, es decir, en ese satélite, al igual que cuando tú giras con el coche, sentirías una fuerza hacia el otro lado, ¿vale? Entonces nos inventamos que hay una fuerza en el sentido contrario, ¿vale? Para digamos, las personas o lo que esté subido ahí, ¿vale? Es una manera de hacer que las leyes de Newton se cumplan, aunque realmente a mí no me gusta hacerlo así, porque se cumplen, porque al final lo que hemos dicho, la fuerza de gravedad se comporta como una fuerza normal, lo cual hace que gire, ¿vale? Pero cuando pregunta la fuerza centrípeta, como bien ha dicho nuestro compañero, es la fuerza normal, que como sabemos, ¿cuál es la que se comporta aquí de manera normal? La gravitacional. Entonces, la fuerza centrípeta no es otra cosa que la fuerza de gravedad. Y la gravedad, como sabemos, es G por M1 por M2 partido R al cuadrado. Como sabemos la masa de la Tierra, como sabemos la masa del satélite, nos lo dice el enunciado, 5.900 kilos. Y sabemos la distancia porque aquí la habíamos calculado, podemos entonces calcular la fuerza centrípeta. Simplemente esto es para pillaros, porque realmente ya está casi calculado. Es para que veáis si comprendéis qué es la fuerza centrípeta, ¿vale? Y es simplemente una fuerza que se opone a la fuerza normal, siempre, pero esto para todos los movimientos circulares, ¿eh? Es decir, no solamente en la gravedad, en cualquier movimiento circular está esta fuerza ahí apuntando. Ok, la fuerza de mi ombligo, exactamente, la fuerza de tu ombligo es la que atrae todo el universo. Ahí está, mxv partido de r. A ver, Jesús, claro, es que el problema es que con las fórmulas es difícil entenderlo. M por E, vale, M por, jaja, es decir, estoy perdido. M por v partido de r, vale. Ahí está, exactamente, la fuerza normal también, exactamente. Es decir, al ser una fuerza normal, también podríamos hacerlo así. Es decir, m por la velocidad orbital partido de r. Recordar que cuando está en una órbita, la fuerza normal es igual a la fuerza de gravedad. Así que da igual que lo utilicéis así o así. Muchas gracias, Jesús, de verdad. Te agradezco mucho tu comentario. De verdad, un aplauso para ti, guapísimo. Se puede calcular de cualquiera de las dos maneras. Bien, pues fuerza centrípeta, ahí lo tenemos. Y dice ahora, para que describa la órbita y la energía total del satélite en dicha órbita. ¿Qué energía tiene un satélite? Se encuentra a una distancia de la Tierra, por lo tanto tiene una energía potencial, y se está moviendo, por lo tanto tiene una energía cinética, ¿vale? Entonces decimos que la energía del satélite es la suma de energía cinética más energía potencial, que es eso que nos dicen de energía mecánica, que la energía mecánica simplemente es la suma de una y otra, ¿eh? No es más, puede tener una energía cinética porque está en movimiento y tiene una energía potencial porque se encuentra a una distancia de la Tierra. Bien, ¿qué es lo que sucede? 1. La energía cinética habíamos visto que esto era así, ¿no? Es decir, un medio por la masa del satélite por la velocidad de órbita al cuadrado, es decir, la velocidad con la que está orbitando. Bien. Y la energía potencial sabemos que es esta fórmula de aquí, menos G por la masa de la Tierra, por la masa del satélite, M1 y M2, partido la distancia de órbita. Bien. Preguntaros, ¿la velocidad del satélite varía en esto? ¿Vosotros qué pensáis? ¿Varía en la órbita circular? Pues os dejo 3, 2, 1. No cambia, es una órbita circular, ¿vale? La fuerza normal es constante y como hemos visto que la fuerza normal es m por v al cuadrado partido de r, esto y esto es constante, tanto la velocidad en una órbita circular como la distancia o el radio de giro
es la misma. ¿Eso qué implica? Eso implica que la energía cinética sea constante y que la energía potencial, como la distancia en una órbita circular, en la misma, es constante. La energía del satélite no cambia en ningún momento de la órbita circular. ¿Y qué hay que calcular? Simplemente la suma. Sabemos la masa del satélite, sabemos la velocidad orbital y sabemos la distancia en la que se encuentra, porque lo hemos hecho en el otro enunciado. Esta parte B compensa lo largo que es el ejercicio A. Bien, y entonces la energía del satélite simplemente es la suma. Perdonadme, de verdad, me da ganas de hacerme el harakiri por no resolver en concreto los cálculos, pero era por falta de tiempo. En la siguiente videollamada lo tendré ya preparado para ir enseñando los resultados, ¿vale? Sustituye velocidad con lo de antes y sumas. Ahí está, perfecto, exactamente. Dice, se me había olvidado el cuadrado. No pasa nada, Jesús, al contrario. Mucho beso para ti, guapo, que gracias a ti he podido explicarlo, que también podía hacerse con la gravedad o la fuerza normal. Total, es lo mismo en el tema de la órbita. Así que perfecto. Pues chicos, deciros, os dejo la parte de electrostática y de campo magnético, estos resúmenes de las fórmulas, os lo voy a dejar en el Discord, ¿vale? Junto a estos ejercicios, ¿vale? Que hay otros dos de campo gravitatorio que son muy importantes, pero son muy similares a lo que hemos hecho ahora, por si queréis practicar, pero son clave. Os lo voy a dejar todo en el Discord, ¿vale? En la parte de física. Bueno, Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cansadito? Bien, todo bien, tío, aquí preparado para empezar. ¿Estás preparado para empezar tú, no? Sí, yo creo que ya es hora. Sí, Así ahí cuarto empezamos y le damos una horita y 45 de mates y ya hacemos los exámenes a tope. perfecto. Pues familia, primero agradeceros mucho de corazón. De verdad, a ver, en un lado están los que no hemos dado golpe y tenemos problemas con la gravedad y la naranja rellena de plomo. Y lo que ven los de Stream Dementor y son unas máquinas. Muchas gracias, Mersa. Ay, por Dios, corazón. Muchas gracias a todos de verdad por ver este streaming. Recordaros, el lunes, futura sesión de física. Ahora os dejo con Manuel y apoyar en el Discord, comentar todas vuestras dudas que yo le estaré leyendo y resolviendo todas las que pueda. Bien, pues familia, un besito, espero que os haya gustado. Un placer, Mr. Física. Nada, fisiquimaníacos, aquí me tenéis. Un saludo y hasta pronto. Chaito.